cuando pensamos en cómo está evolucionando el mundo, lo que va a pasar en el futuro, típicamente pensamos en la tecnología, en la geopolítica, en los cambios culturales que estamos teniendo. Y eso influye en el futuro, pero hay otras fuerzas, quizás de las que hablamos menos, que también tienen un impacto muy grande en cómo vamos a vivir en el futuro cercano y quizás también más lejano. Una de esas fuerzas se llama la demografía. La demografía es esencialmente el estudio de cuántos somos, quiénes somos, dónde estamos los seres humanos. Hoy voy a tener el lujo de conversar con el referente en demografía en nuestra región. Él es Rafael Roffman. Rafa sabe mucho de esto, viene investigando y seguramente conversando con él vamos a aprender juntos un montón. Esto es el podcast de Aprender de Grandes, la mejor excusa que encontré para conversar con gente que admiro y así aprender durante toda la vida. Hola Rafa. ¿Qué tal, Jerry? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy interesado y con mucha expectativa de nuestra conversación porque es un tema del cual no se habla tanto, pero de repente nos empezamos a dar cuenta que es muy importante en cómo vivimos, ¿no? Sí, se habla por oleadas. Ahora se puso de moda de vuelta, de repente desaparece, y por décadas desaparece, y de pronto pasa algo y dispara mucha atención. Es un tema que no solo es relevante, y por eso me metí a estudiarlo hace muchos años en términos de lo que implica para la economía, para la sociedad, sino que dispara muchas emociones, es muy fuerte. La gente tiene opinión sobre cosas. Hay muchas cosas sobre la gente, no opina, no, qué sé yo, la industria automotriz, quiero que los autos sean más baratos, pero todo lo que sé, esto te genera cosas muy emocionales, entonces la gente se enreda muy rápido en discutir, en opinar, en pelear por estos temas, y cuando pasa algo, dispara muy rápido. Hago una pregunta grande para disparar y después que la conversación tome vida propia. ¿Qué aprendiste en tanto tiempo de meterte en los datos, de tratar de entender las fuerzas que hacen que estas cosas se mueven para un lado o para el otro? Que si tuvieras que tomar perspectiva y decir cuáles son los grandes aprendizajes, ¿qué aprendiste? Es una pregunta difícil cuando me la anticipaste el otro día, cuando me invitaste. La verdad que entras un poquito en pánico porque sí, ¿cómo resumo en una frase cosas que uno vive pero no necesariamente Podés hacer procesa? dos frases si ¿Pueden querés. ser dos? Yo creo que la frase, y es una frase que usamos mucho con un amigo, con un colega, hablando de este tipo de cosas porque es muy fuerte, es que la demografía siempre gana. Quiero decir con esto, hay muchas cosas que pasan todos los días en nuestra sociedad, cosas muy chiquitas, como que el vaso lo acomodé, no lo acomodé, y eso, ¿no? El efecto mariposa, un montón de esas cosas macro, cosas importantes, el ministro de Economía tomando una decisión, el dólar, de todo. La demografía es algo que casi siempre viene muy despacito. No es que hoy pasó algo con la fecundidad. A veces ocurre, pero es muy raro. Ahora, lo que pasa, pasa, y lo que pasa viene, y lo que viene va a ocurrir, y no hay manera de pararlo. En parte, y es una de las cosas que me engancharon cuando lo empecé a estudiar al principio, es porque ya pasó. ¿Qué quiero decir con esto? Los chicos que van a entrar en las escuelas argentinas en los próximos 5 años, ya nacieron todos, ya sabemos quiénes son, ya pasó. Entonces, no es admisible que un ministro de Educación se sorprenda por lo que va a pasar con la demanda por servicios educativos en los próximos 4 años, porque ya está. Y ya sabemos lo que va a pasar después también, porque también ya pasó casi, puede cambiar un poquito, pero ya sabemos cómo va a ser la demografía argentina o del mundo en los próximos 10, 15, 20 años, bastante seguro. Cuanto es más largo es un poquito más difícil, obviamente, pero son cosas que vienen y que van a ocurrir y que vos podés hacer muchas cosas y el ruido de corto plazo te puede esconder y confundir, pero la verdad es que la demografía siempre gana. Está buenísimo. A mí me gusta compararla con algunos temas, si querés, de geografía. Cuando uno piensa en nuestros paisajes, ¿no? Uno construimos ciudades o sembramos campos o, no sé, plantamos bosques o talamos bosques, hacemos distintas cosas y tenemos un poquito de impacto en el medio ambiente y cómo luce la tierra, pero de repente están los movimientos orogénicos, ¿no? Que vienen despacio a otra escala temporal
Pero cuando llegan arrasan con todo. Viene un terremoto, viene un volcán o viene un tsunami también. Es otra de esas fuerzas que viene y arrasa con todo. Y a la larga la pinta que tiene o la forma que tiene nuestro medio ambiente está más moldeado por esas fuerzas tan fuertes que por cosas más de coyuntura. Obviamente es una mezcla de las dos cosas, ¿no? Pero la demografía es más parecido a eso, ¿no? Sí, con la diferencia de que no tenés shocks, como si tenés en los movimientos orgánicos, no tenés terremotos. Claro. La demografía se parece mucho al hecho de que sabemos que en algún momento, no me acuerdo cuándo, alguna vez lo leí, lo estudié porque aparte vivía ahí, California se va a separar del resto de América. Eso va a ocurrir. Y no estamos hablando de política acá. No, se va a separar físicamente, va a entrar el agua y se va a separar. Vimos películas de catástrofe, pero es un dato de... Con la falla de San Andrés. La falla de San Andrés se va a abrir y eventualmente se va a separar. Eso no quiere decir, digo, en el medio hay terremotos porque cuando se mueve, junta presión, de repente se mueve un poquito. La demografía no suele tener terremotos, pero claro, lo que sí tiene es que lo que va a pasar y va a pasar en las próximas décadas. No importa mucho lo que hagas. Lo otro que uno aprende rápido es que las políticas públicas en general no tienen que enfocarse en cambiar la demografía. Y cuando digo que no tienen que enfocarse en eso, no es necesariamente porque me guste o no me guste que quieras ir para un lado o para el otro. Es porque suele ser bastante inútil. Digo, la fuerza de la demografía, que está muy determinada por dinámicas sociales, culturales, mucho más profundas que un decreto, es muy difícil de revertir. Entonces, hay infinidad de, digo, los charlaremos más adelante seguro, pero hay infinidad de historias de gobiernos que decidieron ser pronatalistas y quieren que nazca más chicos, o antinatalistas y quieren que nazca menos, y les sale mal. Le sale bien por un ratito, a un costo monumental. Al final les sale mal, porque es muy fuerte la ola. California se va a separar del resto de América. Claro. No importa mucho lo que hagas. Lo que sí tenés que hacer es prepararte para eso y acomodarlo, que no haga daño y aprovechar algunas oportunidades. Con el caso de California es más difícil pensar oportunidades porque es medio catastrófico, pero quiero decir, hay oportunidades todo el tiempo que tenés que aprovechar, porque ya que ocurre, aprovechémoslas. Claro, yo me acuerdo cuando estudiaba, no sé si en la secundaria o en algún momento leía de estos temas, lo que se decía hace un par de décadas, 3 décadas, 4 décadas, era, bueno, cada vez vamos a ser más viejos y las pirámides van a cambiar un poquito de forma, va a haber menos chicos y más viejos, y entonces hay todo un desafío de cómo esto va a evolucionar. Y de repente en los últimos años todo el mundo habla de la caída de la natalidad. Eso es como el gran tema, por lo menos que yo escucho, que empieza a generar preocupaciones o tema de conversación al menos. ¿Pasa por ahí el gran cambio, que se puso de moda de nuevo la demografía? ¿Es eso lo que lo dispara? ¿O? Se puso de moda de nuevo por una mezcla de algunos cambios rápidos en algunos países inesperados. Argentina es uno de ellos. Digo, Argentina... En el mundo la fecundidad del número de hijos que tienen las familias viene bajando en forma más o menos suave desde la Revolución Francesa. Empezó en Francia, en Inglaterra, allá por 1700, 1800 y poquito. Tiene que ver con la urbanización, con los cambios culturales, con el rol de la mujer, con cómo valorizamos los chicos, los mercados de trabajo, un montón de cosas de ese tipo. Y se fue difuminando por el mundo lentamente, caóticamente, no es un proceso lineal. Hay algún estudio que me acuerdo que leí hace mucho que mostraba que en Francia, que fue el primer país donde bajó rápido la fecundidad, alguien estudió cómo bajó en cada uno de las áreas municipales más chiquitas, y es caótica. En una bajó muy rápido y la al lado 50 años después, y en la siguiente otra vez rápido, pero al final bajó en todos lados. Digo, no es una cosa lineal en la cual la sociedad se urbaniza, se moderniza y automáticamente baja, pero eventualmente eso ocurre. Argentina tuvo un proceso extraño en eso porque Argentina bajó muy rápido en la primera mitad del siglo pasado, el siglo XX. En 1950 éramos con Uruguay los dos países con menor fecundidad en América Latina. Mira. Como muchos otros indicadores, estábamos mucho más cerca de Europa Occidental que del resto de América Latina. Y después nos quedamos. Nos quedamos por algunas razones política pública, pero más que nada porque creo que es equivalente a como también nos quedamos en muchos otros indicadores y muchos otros factores del desarrollo económico y social de Argentina.
Y en el año 2010, 2015, estábamos en el puesto 30 y pico. Nos habían pasado todos. Puesto en el sentido ordenado de menor a mayor. De menor a mayor. Sí. O sea, casi todos los países de la región tenían menos fecundidad que Argentina. Uh-huh. Y en los últimos 8 o 10 años bajó de repente, muy rápido. ¿Por qué es difícil de medirlo? Es una mezcla de un cambio cultural que se venía trabando y se soltó de repente, y creo que ahí, por ejemplo, el fenómeno del ni una menos, y una nueva generación de mujeres con una actitud muy distinta ante la vida de lo que eran sus madres, diciendo acá estoy, yo hago lo que yo quiero, no me den mandatos, yo voy a pensar mi vida desde mi interés. Hay un nuevo anticonceptivo que fue muy efectivo, es un implante que se pone bajo la piel del brazo y que eso funciona muy bien y que fue muy adoptado. Es una mezcla de cosas. Definitivamente no es por un decreto, una ley o una decisión de algún gobernante de cualquier partido político. Los gobernantes pueden ayudar o pueden dificultarlo, pero no lo definieron. Y en paralelo, en varios países del mundo más desarrollados, también pegó una bajadita. De un país donde ya había bajado mucho históricamente, en los últimos años bajó un poquito más. Y entonces generó algún susto. Esto se combinó con el surgimiento de algunos líderes políticos del mundo a los que les preocupa mucho. Elon Musk es el prototipo del personaje que dice nos vamos a despoblar, necesitamos más gente. Él tiene una lógica interesante, yo creo que equivocada, pero interesante de pensar el mundo desde el punto de vista de la población. Creo que atrasa, es un extraño personaje que mezcla un enorme poder de innovación tecnológica con una visión de la sociedad atrasada. ¿En qué sentido? A ver, si yo te digo a vos Juan Bautista Alberdi, en 1840 las bases, quien creó la República Argentina como tal, la frase que te va a salir rápido a vos va a ser gobernar es poblar. Alberdi creía que gobernar era poblar, y de Alberdi a Sarmiento, los padres fundadores de la Argentina moderna estaban desesperados por traer gente. Había que poblar la Argentina porque en el 1800 gobernar era poblar. Había que poner gente a cultivar la tierra, había que poner a producir, había que ocupar territorio, había que ampliar la frontera para tener más territorio y explotarlo, porque eso era lo que nos hacía ricos. En aquel momento tenía razón. 100 años después, en 1950, gobernar era tener industria pesada. Era tener siderurgia, era tener metalmecánica, era tener petróleo, era tener grandes industrias que produjesen insumos industriales de calidad para que después tuviesen industrias más livianas que produjesen bienes de consumo y pudiésemos exportar e insertarnos en el mundo vendiendo eso. Y los países a los que les iba bien en aquel momento hacían eso, básicamente. Hoy en los países que les va bien son los países que tienen muchos Garulskis. Quiero decir, que tienen gente que piensa, que innova, que crea tecnología, que busca, que está con un telefonito y con un telefonito inventa algo que después vale $1.000 millones. No hago mucho de eso. pero quiero decir, gente que no es ni ocupar tierra, ni es hacer cosas pesadas. Es hacer cosas chiquitas con mucha tecnología, con mucha productividad. Creo que en parte la lógica de los Musk del mundo es que están todavía pensando en Alberdi. Y a eso se mezcla una otra visión que también fue acertada en la historia, pero que no sé si es acertada ahora, que es algo que viene de una economista dinamarquesa que se llamaba Esther Boserup. No quiero ponerme muy denso con esto, pero digo, como el dato simplemente. Ella se peleaba, no se peleaba de verdad, vivió más de 100 años después con Malthus. Malthus era un tipo que en 1800, cuando vio que en Inglaterra la población empezaba a crecer, entró en pánico y dijo, che, esto está creciendo, no vamos a tener cómo alimentar a la gente. Era un señor muy conservador que lo que dijo es, hay que parar, tener menos pobres, porque si no vamos a tener un problema. Pero su lógica era muy parecida a la lógica ambientalista de hoy, de hay mucha gente, no vamos a poder mantenerla. Lo que Boserup dijo más de 100 años después fue, no está mal eso. Que haya mucha gente es lo que provoca que se innove. Porque cuando hay mucha gente pones presión sobre los métodos de producción tradicionales que no alcanzan para la demanda que hay y entonces innovas hacia algo nuevo. Si vos no tenés presión, no innovás porque lo que está funciona. Y entonces es bueno que haya presión. Musk mezcla la lógica de gobernar es poblar y en parte él quiere poblar el mundo y quiere poblar Marte con esa misma lógica y en parte la lógica de Boserup que quiero presión porque eso me va a obligar a innovar. En su particular estilo de pensamiento es solo vamos a ir a Marte si no entramos en la Tierra, para decirlo muy extrema. No creo que lo piense así del todo, pero en la versión muy extrema sería
yo voy a conseguir que me apoyen mi idea de ir a Marte si la Tierra no da para más. Hay que tener presión para entonces... O como backup, él lo dice como backup. Si llegamos a arruinar la Tierra, por lo menos tengamos otro lugar. Pero después quiero mucha gente, y mucha gente implica más presión que necesariamente la ruina de la Tierra si no hacemos otra cosa. O sea, quiere poner a la humanidad contra la pared para forzarla entonces a dar el siguiente salto. Interesante. Si eso es racional o no, no tengo la menor idea, es raro, es peligroso, sin duda alguna, porque no sé si funciona después irnos a Marte o no, y mientras tanto te está complicando la vida acá. Y además de eso, insisto, lo más importante, es irrelevante. Nadie va a tener 14 hijos porque Max te lo diga. Claro. No funciona así la humanidad, por suerte. Sí funcionó en China al revés, la restricción durante mucho tiempo, ¿no? Funcionó durante mucho tiempo la restricción. Sí, con algunas salvedades. Primero, en países que no eran China, sin restricciones tan duras, también bajó mucho la fecundidad. China bajó rápido porque la restricción fue dura y porque, por supuesto, cuando vas a extremos represivos, violentos, las políticas funcionan, pero con costos monumentales. Claro. Argentina tiene un periodo natalista que funcionó. Argentina tuvo una política muy natalista en los años 70. Entre 1970 y piquito y 1980. ¿Y cómo fomentaba la natalidad? Básicamente reprimiendo a quienes querían repartir anticonceptivos. Desde la AAA de López Rega, del gobierno peronista, y después los militares, tuvieron una política muy dura, muy proactiva de limitar los servicios de asistencia a salud reproductiva en hospitales públicos, vía no financiarlos y vía, eventualmente, asesinar a la gente que laburó de ella. Fue criminal. Claro, sí. Pero efectiva. O sea, cuando sos criminal, llevas a nivel criminal, puede ser que funcione. Ahora, funcionó un poquito. La fecundidad entre el 73 y el 80 subió un poquito, y en el 80 y piquito, cuando la cosa se volvió a democracia y las cosas volvieron a un nivel de racionalidad normal, bajó rápidamente de vuelta, porque la gente no quería tener más hijos, no tenía acceso a anticonceptivos, y entonces ocurría. En cuanto pudo tener acceso a anticonceptivos de vuelta, bajó. Rafa, mencionaste la palabra fecundidad. Quiero definirla de manera más o menos rigurosa. Entiendo que es la cantidad de hijos por cada mujer, ¿no? ¿Así se define o cómo es? La fecundidad es tener hijos. Ok. Y acá hay algo, ya aprovecho, es una tontería, pero es útil para orientarse. Es una palabra que nosotros usamos que viene del francés. Y es relevante porque nosotros decimos que fecundidad es tener hijos, fertilidad es la posibilidad de tener hijos. Claro. O sea, así como la tierra fértil la tierra fértil quiere decir que puede generar plantas. Que una persona, mujer o varón, no importa, sea fértil, es que puede tener hijos. Después ser fecundo es tenerlos. En inglés es al revés. Entonces muchas traducciones hacen lío. Alguien se confundió alguna vez y quedó al revés. En inglés, fertility es tener hijos y fecundity es la posibilidad de tenerlos. Pero bueno, no tal pie simplemente porque cuando lees te confundís a veces. La fecundidad es tener hijos. La medida que habitualmente usamos para medir la fecundidad es algo que se llama la tasa global de fecundidad, que metodológicamente es un poquito rara, pero no importa. Pero básicamente lo que intenta es medir cuántos hijos esperás que una mujer tenga a lo largo de su vida fértil o de su vida total. O sea, es una medida que es muy buena porque intuitivamente es muy fácil de entender. Si yo te digo que la tasa de fecundidad total de un país o la tasa de natalidad de un país es el 2%, vos me vas a decir, mira vos, y eso es mucho, es poco, no tengo la menor idea. Claro. Si yo te digo que la tasa global de fecundidad es 2 hijos por mujer, ahí puedo imaginarme qué quiere decir. Claro. Quiere decir que vos y tu esposa tuvieron 2 pibes, y claramente te das cuenta muy rápido que si ustedes 2 tienen 2, entonces la población se reemplaza más o menos bien y estamos estables. Si ustedes 2 tienen 4, vamos a crecer. Si ustedes 2 tienen 1, nos vamos a achicar. Claro, es muy fácil. De 2 pasa a 1 en la siguiente generación. La intuición, entender eso. Entonces, por eso es muy útil. Claro. Y usamos mucho esa medida. Tiene algunos problemas porque es toda una medida, no es una medida de un grupo de población real, sino que estamos tomando datos de hoy y suponiendo que una mujer que pasa toda su vida expuesta a niveles de fecundidad a cada edad de los que son hoy, tendría ese número de hijos al final. No es cierto. Y eso genera algunos ruidos. Por ejemplo, hoy la fecundidad ha bajado mucho en nuestro país y en muchos países. Ahora, cuando miras el número de hijos que tuvieron las mujeres que ya terminaron su vida fértil a los 45, 50 años, por ahora al menos bajó mucho menos. Y lo que casi no bajó hasta ahora es el número de mujeres que tuvieron hijos. Te lo pongo al revés. El número de mujeres que no tuvieron hijos casi no ha aumentado. Okay.
Lo que eso parecería indicar es algo que hemos visto en otros países y que seguramente va a pasar en Argentina también, y es que las mujeres no es que va a haber más mujeres sin hijos, es que las mujeres van a tener hijos más tarde y algunos menos. Entonces, hoy bajó mucho, pero seguramente en unos años va a subir de vuelta, porque lo que está pasando ahora es que las mujeres de 25 no están teniendo hijos. Están posponiendo el momento. Claro, y lo van a tener 25 dentro de 10. Entonces lo vamos a ver en 10 años. Si esto es cierto, en 10 años vamos a ver una pequeña subida. Claro. No sabemos si va a ocurrir o no, pero es lo que vimos en muchos países de Europa. Claro. Y otros números que tardé un rato en entender es que la gente dice que la tasa de reemplazo es cuando, o se mantiene, para mantener la cantidad de gente estable, no alcanza con tener 2 hijos por mujer, hace falta 2,1. El número mágico es más o menos 2,1. Sí. Eso es una sutileza metodológica menor. Tiene que ver con 2 fenómenos. Uno es que, lo que decíamos antes, vos y tu esposa, si tienen 2 hijos, se reemplazan. Ahora, en la sociedad, si todos tenemos 2 hijos, algunas mujeres, la tasa se mide sobre las mujeres, se podría medir sobre los varones, pero es lo mismo, pero se mide sobre las mujeres. Algunas mujeres van a morir antes de llegar a tener hijos, porque la mortalidad infantil es bajita, pero existe porque pasan cosas. Entonces, vos necesitas más de 2 personas, 2 hijos por cada 2 personas, porque algunos no llegan a la edad fértil. Entonces tenés que un poquito más. Además de eso, hay un fenómeno que está comprobado en todas las poblaciones humanas que se hayan estudiado. Nacen más varones que mujeres. Siempre. O sea, hay más embarazos masculinos que embarazos femeninos. Un poquito más. Un poquito más. Pero entonces, 2 hijos por pareja quiere decir menos de una mujer. Te hace falta un poquito más de 2 para tener una mujer. Okay. Por otro lado, las mujeres tienen expectativa de vida más larga, pero eso es después de la edad reproductiva, con lo cual no impacta tanto. Eso siempre. Pero eso hace que... pero no importa, quiero decir, vos te nace menos de una mujer por cada 2 personas que nacen, claro. Y algunas de esas mujeres que nacen se van a morir antes de tener hijos. Claro, esa combinación hace que necesitas un poquito más. Para llegar a una mujer claro. Que llegue a su vida fácil. Y entiendo que en países o en sociedades con todavía alta mortalidad infantil, ese número de reemplazo es más grande todavía. Ese número eventualmente puede ser muy alto. Digo, históricamente, cuando la mortalidad infantil llegaba a ser el 50%, claro. Ese número era 4. Claro. Claramente. Sí. Digo, ahora en el mundo, en condiciones de sociedades modernas con baja mortalidad, es 2.1, 2.05, va cambiando un poquito y depende de cada sociedad, pero es lo que está diciendo que es un poquito más de 2. Claro. Y lo que fue pasando históricamente con esta caída a lo largo de las décadas o siglos que tuvo la fecundidad o la cantidad promedio de hijos que tuvo cada mujer, era que crecíamos quizás menos rápido, el crecimiento vegetativo era menos rápido, porque aparte la gente vivía más, hay otro efecto ahí que tardamos más en morirnos. Entonces, haciendo las cuentas uno decía, bueno, seguimos creciendo, y el problema es que ahora cayó tanto que en muchos países, en muchas sociedades, ese número está por debajo de la tasa de reemplazo, y entonces estamos con el riesgo de o la proyección de ser menos a futuro, ¿no? La proyección, a ver, hay países que están decreciendo lentamente. Japón es el más visible, China decreció un poquitito ahora. En el caso argentino, nosotros vamos a seguir creciendo hasta más o menos. Las proyecciones nos dicen, vaya uno a saber, pero las proyecciones nos dicen que en principio deberíamos seguir creciendo hasta más o menos el 2050 y después declinar un poquito. Ahora, son siempre efectos muy, muy suaves, lo que sabemos positivamente que ya está pasando en todo el mundo, salvo en algunos pocos países del subsahara africano que siguen muy atrás y con muy poco desarrollo, es que la población se está estabilizando en todo el mundo. Y estabilizando quiere decir que va a crecer un poquito, va a decrecer un poquito. El dato argentino, como para que entiendas el contexto, es hoy estamos en 46, 47 millones de habitantes. Es muy poco probable que superemos los 50 millones. O sea, va a seguir subiendo un poquito, pero 1 millón, 2 millones más. Y de aquí al 2075, 50 años, vamos a estar en la misma población. Es así porque es muy estable. Lo que estuve viendo en varios lugares, en casos más extremos, quizás como el de Corea del Sur, donde la tasa de fecundidad es todavía más baja, está en menos de 1. Sí. Si uno hace la cuenta, eso quiere decir que dentro de una generación van a ser la mitad de gente. ¿O no? ¿O estoy pensando mal el problema? Estás pensándolo bien, pero te falta un efecto que es lo que se llama la inercia poblacional. Ok. A ver, estrictamente, Corea es un caso muy particular porque es la fecundidad más baja del mundo, 0,7 en este momento. O sea, no hay chicos. 0,7 hijos por cada mujer, lo cual quiere decir que este fenómeno de reemplazo es un tercio. Si todo es igual, cada generación llega un tercio más chica que la generación de sus padres. No un tercio más chica, llega un tercio, 2 tercios más chica que la generación de sus padres. Se achicaría 2 tercios.
Eso eventualmente ocurriría, pero no ocurre de inmediato porque lo que pasa es que la generación que está teniendo hijos es todavía una generación relativamente grande, porque son los que nacieron hace 30 años, cuando la fecundidad era mucho más alta. Entonces, para que se normalice, tienen que haber varios ciclos de generaciones chicas para que eso, porque si no hay inercia, Claro. viene mucha población que está teniendo hijos. Por eso es que Argentina hoy está por debajo de la tasa de reemplazo, pero sigue creciendo y va a seguir creciendo durante por lo menos 20 años. Claro, pero si entiendo bien, por ejemplo, tomemos el caso de Corea, que es extremo, ¿no? La nueva generación tiene un tercio de la cantidad de gente que tenía la generación de sus padres, Sí. que todavía están vivos y por eso está esa inercia, y todavía están los abuelos también, pero avancemos 3 generaciones a futuro, ahí la población de Corea va a ser quizás un tercio o menos todavía de lo que es ahora. Si la tasa de fecundidad de Corea sigue siendo lo que es, la población de Corea se va a achicar mucho y muy rápido. Puede ocurrir, seguramente. Así como es un error proyectar las ganancias financieras en base a la performance pasada de cualquier acción, es un error proyectar la fecundidad en base a lo que ocurrió con la fecundidad en los últimos 10 o 15 años. Porque si vos mirás la historia de los últimos 2000 años, en casi toda la historia de la humanidad, la fecundidad fue algo que la población casi no creció, creció un poquito, bajaba un poquito, estabilizaba. La población creció rápido en el mundo en los últimos 200 años porque bajó muy rápido la mortalidad y después empezó a bajar la fecundidad, y ahora se está estabilizando de vuelta. No hay garantía que esto ocurra, pero en general lo que uno ve es que tiende a ocurrir esto. Corea, que es el caso extremo, es también un caso extremo de problemas sociales que hay que resolver y que no están encontrando cómo hacerlo. En Corea lo que pasa es, hace justo un año estuve en un seminario que organizó el gobierno coreano discutiendo esto y era fascinante porque realmente estaban encerrados. Corea es un país que es un país muy tradicionalista, con una cultura muy, muy tradicional habitual. Todos los matrimonios en Corea eran hace muy poquito matrimonios arreglados por los padres. O sea, funcionaba como funcionó hace 500 años, funcionaba igual. Era una sociedad muy así, muy cerrada. La mujer que se casa pasaba a depender del marido, y eso funcionaba muy fuerte así, en la cual se superpuso un muy rápido crecimiento económico, un muy rápido crecimiento social educativo. Y ahora tenés una población de mujeres jóvenes coreanas altamente educadas, con acceso a trabajos de alta calidad, que dicen, si yo me caso, pierdo todo. Ni loca. Claro. Y si tengo hijos, tengo que abandonar todo, porque esta cultura me dice que cuando tenés hijos tenés que abandonar todo. Y no logrando extrabar eso. Entonces las familias que se constituían a través de un mecanismo que puede gustarte más, puede gustarte menos, pero funcionaba dentro de su cultura, se rompió ese mecanismo y nada lo reemplaza. Y entonces están encerrados en eso y tienen que repensar eso y no saben cómo hacerlo. Lo que hace el gobierno coreano es revolear plata, claro, para decirlo con claridad, da beneficios de todos los colores a gente para que tenga hijos. Y no sirve, sirve un poquito, pero básicamente no sirve porque ¿cuánta plata te tienen que dar para que vos dejes tu carrera y tengas un hijo cuando vos podés ser ingeniero en jefe de Samsung? Y no, qué sé, yo quiero una carrera profesional de calidad, claro, ¿y por qué voy a abandonar todo? Y cuando no me dan un mecanismo razonable para el cual tenga mi hijo, pero pueda seguir trabajando. Entonces Corea está muy encerrada con eso. En general, yo creo que quien está muy preocupado por el natalismo tienden a equivocarse en enfocarse mucho más en cómo hacer para dificultarle la vida a quienes quieren tener menos hijos, cuando deberían ocuparse en facilitarle la vida a quienes quieren tenerlo. Ejemplo, en Argentina, si vos mañana tenés un hijo y trabajás en relación de dependencia, vos tenés 2 días de licencia. 2 días. Y tu mujer tiene 3 meses. Lo de los varones es ridículo. Es decir, vos no tenés rol en la paternidad salvo lo que hiciste hace 9 meses y después, claro, olvídate. En el caso de la madre, te doy 3 meses de licencia y después arréglatelas porque no hay servicio de cuidado, porque si vos querés que los chicos tengan un nivel educativo al nivel que todos queremos que nuestros hijos tengan, tenés que pagarlo de alguna manera, porque vos querés que el chico haga deporte, porque vos querés que el chico hable 3 idiomas. Todo eso, no hay nadie que te haga la vida más fácil. Entonces, si vos querés que suba la natalidad en un país como la Argentina, o en un país como Corea o como Estados Unidos, empezá por hacerle la vida más fácil a las madres y los padres. No va a subir a los niveles del 1900. Y está bueno que sea así, porque no somos la sociedad del 1900, somos una sociedad mucho mejor, vivimos mucho mejor que en 1900. Pero puede subir un poco porque va a haber gente que dice, yo querría tener hijos, pero la verdad que está difícil.
Y entonces dame herramientas para que eso pueda pasar. Claro. Otra gran fuerza que entiendo impacta la demografía, sobre todo de países, ya no del mundo, sino de países específicos, es la migración, ¿no? O sea, tenemos gente que se mueve de un lado para el otro y entonces cambia el mix o la composición de una sociedad. Hay lugares donde quizás hay más fecundidad, produce más gente, pero esa gente quizás va a otros lugares donde hay más demanda por gente joven de alguna manera, o más oportunidades, poniéndolo de manera positiva. Eso impacta también, ¿no? En el futuro, ¿cómo lo ves? Eso impacta con dinámicas que van cambiando muy rápido y que hay que tratar de entender. ¿Por qué? Porque hay dos dinámicas que son contradictorias. Por un lado, moverse es cada vez más fácil. Nuestros abuelos llegaron de Europa o bisabuelos llegaron de Europa. Primero se movieron porque si no los mataban. Claro. En el caso de nosotros, digo, no era un problema de, me voy allá porque a lo mejor tengo un sueldo un poquito mejor. No. Se escaparon. Era una cuestión de sobrevida. En algunos casos sobrevida porque los mataron, en otros casos sobrevida porque se morían de hambre. Pero era, decisiones desesperadas. Con muy poca probabilidad de vuelta atrás. Había un poquito de migración golondrina, pero era muy difícil porque la mudanza era costosísima. Costosísima en plata y emocionalmente en todo. Te jugabas la vida, se acabó. Hoy alguien va, viene, trabaja, hace telecommuting de aquí a China o a Estados Unidos y va 2 veces por año y decís, ¿esta persona dónde vive? Claro. Es mucho más confuso, eso es mucho más ágil, con lo cual es mucho más fácil ir y volver. Entonces, por un lado, eso debería facilitar mucho más la migración, aunque también el regreso, ¿no? Mucha más movilidad. Ahora, lo otro que pasa es que esas fábricas de gente que mencionabas, los lugares donde había mucha gente joven que no tenía oportunidades en su lugar de origen, entonces buscaba otros, están desapareciendo. No del todo y no de forma inmediata, pero están desapareciendo. América Latina hoy no tiene ningún país con tasa de fecundidad por sobre el nivel de reemplazo. Están todos por debajo. Entonces, las migraciones de América Latina hacia el norte, hacia Estados Unidos, van a seguir existiendo mientras el nivel de vida de Estados Unidos sea mucho mejor que el nivel de vida de El Salvador, por supuesto. Pero menos que antes, porque antes los salvadoreños se tenían que ir porque no tienen de qué vivir. Argentina recibió oleadas masivas de migrantes, básicamente paraguayos, uruguayos, bolivianos, en la segunda mitad del siglo pasado. Y los niveles de fecundidad de esos países han bajado mucho. Ya no hay muchos paraguayos buscando qué hacer en la vida. Además que a Paraguay le ha ido mejor económicamente que a Argentina. Entonces no quieren irse. Pero además ya no hay un fenómeno de sobrepoblación local en estos países que hacen que expulsen. Puede ser que algunos paraguayos se vengan para acá porque les conviene. Algunos argentinos irán a vivir a Paraguay porque les conviene y vas a tener movimiento. Pero es mucho más leve del que es. Las grandes migraciones que hoy tenemos hoy en día son casi siempre vinculadas a crisis. Venezuela. Las crisis económicas en algunos países africanos o asiáticos, los refugiados de Siria, los refugiados del norte de África, los refugiados de Venezuela. Son más esos que grandes movimientos de gente que simplemente está buscando mejor vida. Entonces, sigue habiendo migraciones, de hecho hay mucho movimiento de ida y vuelta. Lo que va a haber cada vez menos porque hay menos oferta de gente, hay menos sobrepoblación en el mundo, es movimientos masivos de gente que se mueve a otro lado porque acá no puedo vivir porque no da y allá vivimos mucho mejor. Claro. En Europa se vive con bastante preocupación, ¿no? La ola migratoria que hay legal y también ilegal, desesperada en muchos casos, de gente que se sube a barcazas, cruza el Mediterráneo y llega a donde puede llegar y a veces no llega. Y la gente local preocupada de tenemos que recibir, no tenemos que recibir, qué es lo correcto para hacer en estos casos y cómo va a impactar en nuestras vidas, ¿no? Porque cambia la composición de un país, la composición cultural, religiosa, de idiomas inclusive, y eso en Europa se vive con mucha preocupación, ¿no? Sí, uno lo ve que mediáticamente hace mucho ruido. Yo tengo la impresión de que ahí hay una combinación de malas políticas migratorias en el sentido de definir cómo hacer para atraer inmigrantes que puedan integrarse más fácil en la sociedad y después una mala política de integración. Un país que recibe migrantes lo que tiene que hacer es hacer un esfuerzo muy grande por integrarlos rápidamente a su sociedad, que sean parte de la sociedad muy rápidamente. Entre las cosas que se hicieron bien en nuestro país allá lejos de ese tiempo, cuando se inventó la ley 1420, la educación pública gratuita obligatoria,
en parte tenía que ver con el objetivo de integrar a la gente que llegaba. De educar a la población. Pero además era que todo el mundo vaya a la misma escuela. Los hijos de los migrantes iban de guardapolvo blanco a la misma escuela, a aprender lo mismo y a cantar el himno. Algunas cosas eran un poco anticuadas, cuadradas, pero la idea es, acá somos todos iguales y todos jugamos lo mismo. Claro. Integremos a la gente muy rápidamente. Y vas a seguir teniendo cada uno que se va a reconocer como su origen y su cultura y sus tradiciones, pero muy rápidamente se mezcla. Y por eso es que somos todos un poco tano, un poco gallego, un poco judío, un poco turco. Digo, porque mezclaste todo. Claro. Y vamos aprendiendo y tomando del otro sin ningún conflicto. En muchos países de Europa, Estados Unidos pasó algo parecido y sigue pasando. De repente hay alguna reacción, pero es más cultural y política que real. Pero ha tenido procesos de integración muy buenos. Europa no ha sido buena integrando. Y entonces Europa, cuando recibió oleadas fuertes de inmigrantes en las últimas décadas, los tiene no integrados, con lo cual los inmigrantes no se sienten locales, los locales no reconocen a los inmigrantes como parte de su sociedad, ni a sus hijos. Y entonces eso es inevitable que después tenga problemas, porque va a haber conflictos, porque los inmigrantes van a decir, me están discriminando, los locales van a decir, ustedes me quieren robar el país. Y es muy difícil de resolver cuando no tenés esas herramientas. Si ese clima está ahí, en el momento que tenés alguna crisis política, alguna crisis económica, estalla muy rápido que la culpa es del otro y que vos me estás arruinando la vida a mí o vos me estás impidiendo que progrese a mí. Y entonces ahí es donde tenés los conflictos. Yo creo que lo que ha fallado mucho es la cultura de cómo hacer para integrar, para que la gente que llegaba a esos países se vuelva muy rápidamente parte de esa sociedad. Que lo hace en muchos sentidos. Un dato que siempre a mí me llama mucho la atención es, vuelvo a la demografía, la fecundidad de los migrantes casi siempre se asimila muy rápidamente a la fecundidad porque toman patrones culturales locales, porque los hijos de los inmigrantes africanos en Francia, tienen problemas serios de integración, pero su vida cotidiana es francesa. Claro. Y consumen los bienes culturales y los servicios de los franceses, porque son franceses, a pesar de algunos franceses que no creían que lo sea. Claro. Y esa dificultad es difícil de resolver. No se resuelve enojándote y queriendo echarlos, por supuesto, no funciona. Porque primero tienen derechos porque nacieron ahí, y segundo, te hacen falta incluso económicamente que esté esa gente ahí laburando, porque si no, el país se despuebla, no tenés gente produciendo, no tenés gente trabajando. Lo que tienes que hacer es una estrategia cultural mucho más proactiva de la que están haciendo ahora para integrarlos. Claro. Hay algunos países, sobre todo los más pequeños en Europa, que me comentaban hace poquito el caso de Bélgica, por ejemplo, que probablemente tenga mayoría migrante o inmigrante pronto, en algún momento en el futuro cercano, y eso cambie un poco el balance político y cultural de la sociedad. ¿Es así o no tanto? A ver, en general no tanto, la verdad que no tengo en la cabeza los números de Bélgica. En general, la proporción de población migrante es chiquita cuando la miras en el total. Es muy visible en algún Salen rincón. Los medios. Salen los medios y aparece en algún barrio. Yo vivo en Buenos Aires, en Palermo, está lleno de rusos. Es impresionante. Sí, sí. Ahora, soy consciente de que están todos en Palermo. Claro. En Argentina no mueve la aguja. Ninguno, quiero decir. Claro. Que la población total son muy poquitos. Acá pasa lo mismo. De repente hay un barrio, o hay las grandes ciudades donde se pueden concentrar un grupo migrante muy grande. Honestamente no tengo el dato en la cabeza, lo puedo buscar, pero no es el caso habitualmente. La proporción de población migrante es poca. Por supuesto, si empezás a definir como población migrante a los migrantes, a sus hijos, a sus nietos y a sus amigos, al final somos todos, porque todos fuimos migrantes alguna vez en algún lado. Claro. Eso es inevitable. Sí. La otra tendencia que entiendo que por lo menos estudiaba yo en la secundaria era la movida del campo a la ciudad, ¿no? Dentro de los distintos países o sociedades, la tendencia a que las ciudades crecen más que la cantidad de trabajo disponible en el campo, entonces la gente tiende a ir a las ciudades. ¿Eso sigue esa tendencia o no? Eso sigue un poquito, ya casi se completó. La población rural en general es muy poquita en países como los nuestros. Todavía hay, pero es poca, porque justamente hubo una migración muy grande. Lo que sí es muy diferente ahora a cuando nosotros íbamos a la escuela es que la migración que sigue habiendo, cuando nosotros íbamos a la escuela, la migración en un país como Argentina era a Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Mendoza, Mar del Plata. Eran las ciudades grandes de La Pampa. Lo que ya desde hace varias décadas ocurre es que sigue habiendo migración, pero es a las ciudades intermedias. A Neuquén, a La Rioja, a Resistencia
¿Y eso es porque tiene mejor calidad de vida o más oportunidades? Eso es porque en las ciudades más grandes es más difícil, porque si vos venís sin condiciones laborales buenas, sin recursos a Buenos Aires, y tenés un problema porque no vas a tener como pagarte una es vivienda más caro en la vivir ciudad, acá, claro. vas a terminar viviendo lejos en el Gran Buenos Aires en un barrio feo, se complica mucho la vida. En cambio, en ciudades más chicas la vida es más fácil y hay más oportunidades de trabajo a menor escala. Eso funciona mejor. Digo, el gran atractivo que tuvieron nuestras ciudades grandes hace 80 años tiene que ver lo que te decía antes, era el desarrollo de las grandes industrias que demandaban muchos obreros y empleados. Y como eso ya no existe más, entonces esa demanda laboral no está más, y entonces no hay una razón muy fuerte por la cual valga la pena venir a Buenos Aires o a Córdoba en lugar de quedarte en tu pueblo o irte a La Rioja. Entonces alguien que quiere progresar un poco va a una ciudad un poco más grande de la que vive a lo mejor, pero no se va necesariamente a los grandes urbes donde la vida es mucho más dura. Ahí es verdad esto, lo que decís, me quedé pensando en la inercia poblacional, ¿no? El hecho de que por más que Corea tenga 0,7 de tasa de reemplazo, o de fecundidad, perdón, y no alcance a la tasa de reemplazo, no es que de un día para otro cae la población tan rápido. Sí, a la larga, si se sostiene esos niveles, cosa que habrá que ver, porque así como hace 10 años eran otra cosa, quizás dentro de 10 puedan cambiar de nuevo. Pero sí cambia más rápido la forma de la pirámide, ¿no? Porque en una generación, si la nueva generación, las personas que van a nacer en los próximos 10 años son 1/3 de lo que haría falta para tener la misma cantidad de gente que en la generación de sus padres, esa parte de la pirámide poblacional va a ser 1/3 del anterior. Y de repente esa forma cambia mucho una sociedad, ¿no? La forma de pirámide cambia, las pirámides ya no son pirámides. Claro. La pirámide es un triangulito. Es verdad, nos quedó el nombre. No son pirámides. Ya hace mucho tiempo que las pirámides son más bien cuadradas. Ajá. Y ahora lo que está pasando cada vez más es que las pirámides se cierran abajo. Me acuerdo que algún demógrafo hace muchos años, alguna cosa que estudié, la forma esa la llamaba urna funeraria, con toda la onda negativa de que implicaba una sociedad que se muere, ¿no? Porque si se achica mucho todo el tiempo, efectivamente la sociedad se muere. Pero más allá de eso, las pirámides no son pirámides. Ahora, la sociedad cambia. Yo creo que es importante que entendamos eso, la dinámica demográfica que estamos viviendo en la Argentina, pero en toda América Latina, en buena parte de Europa. Digo, en Argentina es más rápida que en otros países, pero no es muy distinta. Es que la población no crece más, entonces no apostemos a más gente, eso no existe más. Pero con tamaño de población más o menos parecida, es una población fundamentalmente que va a ser mucho más vieja. Vamos a tener menos chicos, vamos a tener más adultos mayores. Y ahí te genera una cantidad de desafíos a la política pública que se ponen interesantes de vuelta, porque no es lo mismo un sistema educativo para una población que está creciendo rápido que un sistema educativo para una población en la cual cada año vienen menos chicos. Me fascina cuando nos dimos cuenta de esto y empezamos a discutirlo. El año pasado hicimos un documento con los amigos de Argentinos por la Educación, tratando de hacer un poco de ruido al respecto. Hasta hace muy poquito, el principal trabajo de cualquier ministro de Educación de cualquier provincia argentina era ¿cómo hago para el año que vienen más pibes a la escuela, para contratar a más maestros y hacer más escuelas? Porque vienen más pibes, ¿y de dónde saco los maestros? ¿De dónde saco la plata para hacer las escuelas? ¿Cómo resuelvo esto? Ya desde hace 2-3 años y cada vez más rápidamente, lo que el ministro de Educación de la provincia está viendo es, vienen menos pibes. ¿Qué hago con el espacio que me sobra? ¿Qué hago con el espacio que me sobra? ¿Qué hago con los docentes? ¿Los Claro. echo? No puedo. A lo mejor puedo sacarlos del frente del aula y mandarlos a caer un posgrado y que vuelvan mejores, y a lo mejor puedo hacer más escuelas de tiempo completo y ahí aprovecho el espacio y el maestro. No sé, y no soy experto en el tema, digo, pero tenés oportunidades que antes no tenías para que la educación sea mejor. Claro. Eso no solo es bueno porque te da oportunidades para que la educación mejore, sino que además es necesario porque necesitamos que la educación mejore. Porque parte de la dinámica del envejecimiento, en la cual vamos a tener, no todavía, pero en unos pocos años, menos gente en edad de trabajar, es que vos necesitas que esa menos gente en edad de trabajar sea más productiva. Digo, la única respuesta razonable al envejecimiento poblacional es aumentar la productividad. Alemania es mucho más vieja que nosotros, pero son más ricos. Porque quienes trabajan son más productivos. Son mucho más productivos. Ser más productivo quiere decir solamente 3 cosas siempre. Es tener más capital humano,
o sea, tener mejor educación. Entonces aprovechemos la oportunidad para tener mejor educación, tener más capital físico, tener más infraestructura, tener más máquinas, tener más edificios, tener más recursos para producir y tener más tecnología, innovar más, hacer cosas de maneras más eficientes. En las tres cosas Argentina viene de flojito para abajo en las últimas décadas. Y entonces el desafío grande que tenemos es cómo revertir eso. El gran desafío, a ver, Argentina es un país que vive atrapado en el debate de la coyuntura, porque la coyuntura es siempre complicada. Entonces estamos enredados. ¿Qué hacemos con la inflación? ¿Qué hacemos con el dólar? Que son discusiones importantes porque te marcan el día a día, no puedes no resolverlas. Pero lo que tenemos que resolver de verdad es qué hacemos con la educación. ¿Y qué hacemos con la educación? Quiere decir cómo hacemos para que nuestros graduados de la escuela secundaria argentina sean gente que, no como es ahora, que solamente el 13% sabe leer y escribir como corresponde. ¿Cómo hacemos para que nuestros graduados de la educación secundaria argentina sean gente que va a trabajar y a ser muy productivos? ¿Cómo hacemos para que además tengan los recursos físicos necesarios para ser productivos? ¿Cómo hacemos para que puedan acceder a la tecnología necesaria para ser muy productivos? Porque si no lo hacemos ahora vamos a tener un problema muy serio. José María Fanelli, amigo economista de primer nivel, suele decir una frase que a mí me gusta mucho y la repito todo el tiempo, y dice que las sociedades son como las personas, se tienen que hacer ricos antes de hacerse viejos, porque después es demasiado tarde, ¿no? Cada uno de nosotros, si quiere ser rico a los 80 años, hay que hacerse rico a los 40, a los 50, después ya está. Ya vivís con lo que lograste, no te hace, digo, a lo mejor ganás la lotería, pero en principio ya está. En la sociedad pasa lo mismo, se tiene que ser rica ahora. La sociedad, si no se hace rica cuando es joven, cuando envejeció es un problema. Y la sociedad argentina ahora es joven, pero está envejeciendo rápido. Y todavía ahora tenemos 40. Claro. Si no nos hacemos ricos ahora, en 20 años vamos a tener un problema muy serio. Y hacernos ricos ahora quiere decir que los chicos que dentro de 20 años ya no son chicos, sino que sean los que están en la edad plena de la edad productiva, sean muchísimo más productivos que vos y yo. Claro. Eso lo logras, entre otras cosas, con una educación muy distinta a la que tenés hoy. Ahora, cambiar la educación es difícil, porque cambiar la educación quiere decir, primero y principal, cambiar la manera como formás los maestros. Y la manera como formás los maestros, entonces tenés que cambiar los institutos de formación docente para que, una vez que lo lograste, dentro de 3, 4 años, salgan esos maestros para que empiecen a entrar a las escuelas, para que empiecen a formar a los chicos. Es un proceso muy lento. Entonces hay que empezarlo a entallar. Y no lo estamos haciendo. La primera vez que escuché la palabra bono demográfico fue de tu boca, hace unos 3, 4 años, cuando diste tu charla en TEDx Río de la Plata. Y en ese momento creo recordar que me lo habías explicado como esto que decías recién, ¿no? De repente vamos a tener un periodo en el cual tenemos más docentes, más infraestructura, más escuelas, la misma cantidad, pero menos chicos. Entonces el ratio mejora un poquito, tenemos más docentes por alumno, más metros cuadrados por alumno, y eso podría ser uno de los factores para mejorar la educación. Obviamente tienen que suceder todas las demás cosas que acabas de enumerar. Y en ese momento me quedó la sensación de que era una ventanita que teníamos, de algunos años de oportunidad, pero la sensación que me queda ahora con estas bajas más sostenidas y más profundas quizás en las caídas de fecundidad y el hecho de que cada vez vamos a ser menos, por lo menos en los chicos más chicos en los próximos años, me da la sensación que más que una ventana es como un futuro distinto, ¿no? Por lo menos para las próximas décadas, ¿o no? A ver, es una ventana que no es que se abre y se cierra un día, sino que hay una curva que va cambiando. Hoy estamos en el corazón de eso. Desde el año básico. A ver, porque el bono es lo que decís vos respecto a la educación, pero respecto de todo. Claro. Hay un momento en la historia, como empieza a bajar primero el tamaño de la población de chicos, mientras que los adultos somos más o menos lo que somos y los adultos mayores son los que son, entonces hay más adultos jóvenes respecto de la población dependiente. Hasta que el problema es que esos chicos que empezaron a bajar se convierten en adultos, entonces te empieza a bajar la población de adultos jóvenes. Pero tenés un periodo de tiempo en el cual, como nunca en la historia, tuviste más adultos jóvenes como proporción de la población total que nunca antes. Eso es ahora. Eso empezó en Argentina a mediados de la década del 90. El punto máximo va a ser en unos 10 años. Más o menos el 2035, 2040, por ahí va a ser cuando sea más alta la proporción de adultos jóvenes en edad de trabajar que nunca en la historia. Y ahí va a empezar a caer de vuelta porque vamos a empezar a envejecer. Porque ya los chicos van a estar entrando, los chicos que no nacieron van a estar entrando en la población activa,
Y los que hoy somos un montón, vamos a ser todos jubilados. Entonces ahí va a haber un problema. Para resolver eso, vos necesitas aprovechar esta oportunidad. Este es un momento en el cual vos y yo tenemos que producir lo que producimos para mantenernos nosotros, para mantener a nuestros hijos, para mantener a nuestros padres, y nos sobra un excedente más alto del que le va a sobrar antes, del que sobró nunca en la historia. Entonces eso hay que invertirlo de vuelta, hay que acumular capital de vuelta. Y capital no quiere decir simplemente plata, es capital humano, es capital físico, es tecnología, es todo eso. Si no lo acumulamos ahora, después va a ser mucho más difícil, porque vamos a tener muchos más dependientes. Y tu punto cuando me lo contabas hace unos años es, ahí sí los líderes tienen la oportunidad o la responsabilidad de aprovechar este bono o esta ventana. Pasaron 3-4 años. ¿Ves alguna señal de que lo estemos aprovechando? No, en absoluto, porque la coyuntura nos come. Claro. Porque aprovechar esta ventana querría decir estar repensando la educación en Argentina en serio, y no lo estamos haciendo. Porque aprovechar esta ventana querría decir pensemos cómo hacemos para tener un nuevo plan de infraestructura seria que haga que dentro de 10 años la infraestructura de comunicaciones de Argentina sea súper moderna. No hacemos nada de eso. Una de las cosas que, vuelvo a tu pregunta original, una de las cosas que aprendí a lo largo de varias décadas de trabajar en estas cosas, es que en general, no siempre por supuesto, pero en general, los políticos no son mala gente que quiere hacernos daños. Los políticos son gente que hace lo que puede. Claro. Y que tiene alguna buena intención, a veces equivocada, pero hace lo que puede. Es muy difícil. Es siempre, cuando lo ves en acción, es mucho más difícil de lo que parece. Porque hay muchas restricciones, porque hay muchos conflictos, porque es caro, porque a quién le sacó la plata para poner otra cosa. Ahora, si no lo hacemos, solo vamos a estar peor. Un problema muy serio es que las decisiones que hacen falta para resolver estos temas son todas decisiones que tienen costo en el corto plazo, claro, y beneficio en el largo. No te hacen ganar la próxima elección. No te hacen ganar la próxima elección, y eso no lo hace malvado el político, es real. Ajá. Es decir, mira, si yo pierdo la elección, no puedo, entonces, ¿qué hago? Y bueno, trato de seguir de alguna manera. Son desafíos muy complicados que no tienen una respuesta razonable si no viene desde la sociedad. No quiere decir que la gente que no tiene para morfar se movilice reclamando que en lugar de darle ayuda social inviertan en rutas, porque la gente que tiene para morfar necesita morfar y tiene razón. Pero quiere decir que la sociedad tiene que estar dispuesta a entender que hay que tomar decisiones que a veces no son simpáticas en el corto plazo, pero que valen para el largo, porque son para nuestros hijos y para nuestros nietos. Suena muy lindo decirlo, fácil decirlo porque total la decisión la toma otro, pero nos hace falta. No, Argentina viene muy mal haciendo eso desde hace décadas, y por eso tenemos el deterioro relativo importante que tenemos. A mí me parece importante entender, Argentina no es un país... Hay mucha gente que tiende a pensar en nuestro país que todo tiempo pasado fue mejor, que hay un paraíso perdido. Yo creo que eso es mentira, que estamos mejor de lo que estábamos hace 20, 30, 50 o 100 años. Lo que pasa es que no estamos todo lo mejor que deberíamos. Claro. Y estamos, ves países cercanos que eran parecidos y ahora están mucho mejor, como Uruguay, no estoy hablando de Dinamarca, Uruguay, Chile, Perú. Perú nos ha pasado muchas cosas. Y Perú era un país que estaba lejos de la Argentina. En otras sigue peor, pero muchas nos ha superado. ¿Por qué? Porque han invertido mejor, porque han sido más cuidadosos, porque han planificado mejor qué consumo ahora y qué invierto para el futuro. Es difícil, es políticamente difícil, es socialmente difícil, pero si no ordenas ese tipo de cosas, eventualmente pagas las consecuencias. Claro. Hay otra cosa que veo más recientemente, en los últimos 5 años, y es que de repente nuestra región, yo diría América del Sur quizás, o América Latina, se volvió atractiva. Se volvió atractiva para gente que está en otros lugares del mundo y dice, mira, están lejos de los conflictos, no tienen todo el lío que tenemos político en Europa o en Estados Unidos o en otros lugares donde realmente la gente está empezando a desgastarse o cansarse de algunas pujas de poder. No tienen guerras o no muchas guerras o menos violencia, cayó la violencia o está contenida en ciertos lugares. Y de repente hay algo también de la cultura. Mencionaste Perú, la gente quiere ir a comer a Perú. Por alguna razón la marca Perú, la marca país de Perú, está asociada a la gastronomía y al... Es muy rico. Es riquísimo, el ceviche es espectacular, bueno, y un montón de cosas de la comida peruana que es genial. Y de repente es como que hay estamos de moda.
digámoslo de esa manera, en ciertos circuitos, en ciertos círculos que por ahí son no representativos de la sociedad en general, pero mucha gente que tiene recursos y que no se escapa, sino que piensa dónde quiere ir a vivir, decide ir a vivir a lugares como los países de nuestra región. ¿Ves algo así o es simplemente mi fantasía esto? Yo creo que hay mucha narrativa alrededor de eso. No estoy seguro cuánto hay de datos, efectividades conducentes, de hechos. Claro. Seguramente ocurre, de vuelta, en parte porque es más fácil moverse. Entonces, tengo mi empresa en Ámsterdam, pero trabajo en Buenos Aires 6 meses porque la paso bien comiendo bife de chorizo y después me voy a Lima y después me vuelvo a Ámsterdam a seguir con el negocio. Y de eso seguramente hay mucho. Mucho quiere decir algunos miles, de ninguna manera alcanza para impactar en los números demográficos grandes, pero algunos miles. Lo que sí ocurre vinculado a eso, y tiene que ver con lo que hablábamos hace un rato, es que ahora es más fácil que antes lograr eso. Quiero decir, hace 100 años vos atraías una inversión y traías un negocio porque tenías acero. Era mucho más complicado. Ahora lo que tenés que tener es recursos humanos y buena infraestructura de comunicaciones. Si vos haces eso, vas a tener los Global, los Accenture, los mercados libres del mundo acá también, porque va a valer la pena hacerlo y porque les da lo mismo donde estén, mientras el negocio funcione y haya recursos humanos de calidad capaces de hacerlo. Si obviamente no formás a gente, si no dejas entrar computadoras modernas para que la gente aprenda a usarlas y después las aproveche, no va a ocurrir. Pero entonces es más fácil que ocurra ahora eso de lo que era antes. Yo no creo nunca que ocurra en forma masiva, pero sí creo que hay más espacio para la globalización bien entendida, como la oportunidad de integrarnos más a cadenas de valor, a circuitos de producción, más que de bienes, de servicios de alta calidad. Pero bueno, hay que hacerlo. Y ahí tenés que tener políticas que lo faciliten. En el Club Aprender de Grandes nos encanta cocinar ideas. Tenemos un espacio que se llama la incubadora de ideas de Aprender de Grandes y lo que hacemos ahí es compartir ideas que están a medio cocinar, que requieren de ayuda de otras personas para poder crecer y estar listas para ver el mundo. Si querés hacer que tu idea crezca, creo que este espacio te va a gustar mucho. Te espero en el Club Aprender de Grandes. ¿Cómo atraviesa todo esto la inteligencia artificial? O sea, ahora todos hablamos de inteligencia artificial y es interesante porque en cada una de las conversaciones que tengo en Aprender de Grandes hago una pregunta parecida a esta de en lo tuyo, ¿cómo te está atravesando la inteligencia artificial? Porque en general surgen impactos que yo no esperaba, ¿no? En tu caso, ¿cómo lo sentís? ¿Cómo lo ves? Es una buena pregunta y la respuesta honesta y franca es no tengo la menor idea. Dicho eso, uno empieza a especular de cómo juega esto. Hay un tema que venimos trabajando desde hace tiempo sobre el cambio tecnológico pre-inteligencia artificial, que es parecido pero que ahora cambió un poquito, que era el tema de la destrucción del empleo. No hablamos de inteligencia artificial, hablábamos de robots y tecnología y cómo destruye el empleo. Y yo siempre decía ahí que eso hay que tomarlo con calma, primero porque es un proceso muy largo, muy lento, y hicimos algunos estudios, trabajando en el Banco Mundial hace unos años, hicimos un estudio grande mostrando cómo una cosa es que exista la tecnología para reemplazarte y otra cosa es que se ocurra. Y eso tiene que ver en parte con que las condiciones económicas lo justifiquen, que valga la pena invertir en un robot en lugar de pagarte un sueldo vos. Y eso en los países como la Argentina pasa más lento que en otros países y pasa de a poco y pasa por generaciones. Y buena parte del cambio tecnológico suele tender a aumentar la productividad y no a destruir empleo, más complementario que suplementario. Y eso es lo que veíamos que ocurría en el mundo. Y además, la dinámica demográfica se pone interesante porque la demografía lo que nos está diciendo es, ojo que en 15 años, 20 años, el número de jóvenes que van a entrar al mercado de trabajo va a ser un 40% menos del que es ahora, porque están haciendo un 40% menos de pibes. Vas a tener menos trabajadores. Vos lo que necesitas, dicho en forma muy, muy lineal, que es mucho más complejo que esto, es vos necesitas destruir empleo. Porque tenés menos trabajadores. Necesitas que las máquinas reemplacen empleo. Por supuesto, necesitas que se haga bien, que no destruyas el empleo de quien... Porque si destruyes el empleo de quien podría trabajar, te quedás sin el país, sin la torta. Pero hay una doble dinámica en la cual la demografía te genera menos oferta laboral, menos gente dispuesta a trabajar,
La demografía hace eso y la tecnología está generando menos demanda laboral. Entonces, en teoría, debería funcionar bien si conseguís que macheen razonablemente estas dos dinámicas. Fast forward, la inteligencia artificial, en principio parecería ser una versión acelerada del cambio tecnológico previo. Hay algunas peculiaridades que todavía no están del todo claras, es que en algunas cosas no lo es. El cambio tecnológico previo reemplazaba mucho trabajo manual, rutinario, de baja calidad. Esto parece reemplazar más trabajo cognitivo de más calidad y más costo, con lo cual no es la misma gente la que está reemplazando. Ujú. No sabemos todavía si efectivamente reemplaza o potencia. Uno ve en el diario noticias de una empresa de tecnología que despidió no sé cuánta gente en el mundo y dice, para un minuto acá pasa algo raro. Pero también hay otra que está creciendo muy rápidamente porque aprovecha y contratando gente que saben de inteligencia artificial. Entonces, honestamente, no lo tengo claro qué va a implicar del lado de la demanda laboral. Yo creo que hay alguna posibilidad que achique la demanda laboral, como no ocurrió hasta ahora con otras tecnologías, que lo que terminaba haciendo era correr la frontera de productividad, pero no bajaba la demanda laboral. Acá puede ser que un poquito baje, pero si baja un poquito no me preocupa demasiado porque, insisto, porque también está bajando la oferta. Entonces, lo que en el fondo va a hacer es que haya menos trabajadores más productivos, que es lo que estamos esperando que ocurra. Decirlo así es muy fácil, después necesitas que funcione y que no te encontres de vuelta, que tenés puestos de trabajo de gente que debería estar trabajando con alta productividad, sabiendo mucho de inteligencia artificial, y que no tengas cómo cubrirlos, y mucha gente que no tenga trabajo, te puede pasar eso. O sea, tenés que, de vuelta, el rol del Estado, donde sí es importante en estas discusiones, es en preocuparse por esas cosas. ¿Cómo formo a gente con las habilidades que van a ser útiles para el futuro? Si algo que tengo claro es que lo que no hace falta es formar a gente en las escuelas como nos formaron a nosotros, aprendiendo de memoria los nombres de los reyes de España. Que te los recito si querés porque lo sé. Yo porque eso jamás lo aprendí. Y me quedaron. Ese día falté a la clase de historia. Lo tuve que estudiar y me lo aprendí. ¿Para qué corno tengo un chip acá que me ocupa el lugar ahí? Pero si seguís haciendo eso vas a tener un problema, porque lo que vas a tener es menos demanda de gente con muchas habilidades muy adaptativas y muy relacionadas a el mundo tecnológico. Claro, y ahí creo que eso vuelve a tu pregunta que dijiste al pasar de si la tecnología, en este caso inteligencia artificial, va a ser complementaria o suplementaria, ¿no? Porque si nos va a dar va a cerrar la brecha de productividad que necesitamos para seguir funcionando como sociedad, será complementaria. Si es suplementaria, va a haber menos trabajos todavía. Y siempre sabemos que toda la tecnología es un poco de las dos cosas. Claro. Siempre es así. Entonces el problema es cómo haces para acomodarte en ese juego y qué haces porque es inevitable que algunos se te caen en el camino, cómo los proteges, cómo ayudas a que se reciclen, y si eso lo haces bien, entonces haces una transición razonable a un modelo más productivo. Si eso lo haces mal, terminas con una sociedad rota, con gente excluida y grupitos muy chicos, muy ricos y muy poderosos. Claro. Es un desafío muy importante. Otro impacto que me imaginaba que quizás podías ver de la inteligencia artificial en lo que haces vos, está más relacionado con reconocer que la demografía en algún lugar es una ciencia de datos. Claro. ¿Sí? Tenés datos, de hecho un montón de datos, y tenés que tratar de sacar conocimiento, insights o ideas de eso que te permitan entender un poquito más el mundo. Y la inteligencia artificial es especialmente buena haciendo ese tipo de cosas. ¿Hay algo sobre las herramientas de la demografía que fueron evolucionando con la tecnología, con el machine learning u otras herramientas de inteligencia artificial que permitan extraer conocimiento que antes todavía no estaba accesible o no? A ver, hay algunas cosas, hay mucho menos de lo que yo querría y que creo que se podría hacer, y hay algunas dificultades para avanzar en eso porque requiere cambios de modelos de generar información. La información sigue generar muy artesanalmente. El número de nacimientos la fecundidad sabemos que bajó, porque cada vez que nace un chico se hace una partida de nacimiento, un certificado de nacido vivo, que va de la maternidad donde se hizo al Ministerio de Salud de la provincia que corresponde, donde lo juntan, lo suman, hacen la tablita, la mandan al Ministerio de Salud de la Nación, y un año y medio después te lo publican, porque es muy ineficiente ese proceso, por cómo funciona. Y lo mismo pasa hace 2 años tuvimos el Censo Nacional de Población, y quisieron hacerlo más moderno con una parte, 3 años, ¿no? Fue el 2022.
quisieron hacerlo más moderno haciéndolo en parte autoadministrado por internet. ¿Te acuerdas que podíamos? Y fue un caos, salió mal, los datos están más o menos. Digo, es difícil adaptar esas cosas y es complicado. Se podrían hacer muchas más cosas, pero requiere probar, requiere intentarlo, requiere ensayar, requiere acceso a información que a veces no se consigue, ese tipo de cosas. En lo que ha habido avance muy, muy fuerte es en la capacidad de analizar lo que existe. ¿Qué quiero decir esto? Hay algunos 2 o 3 puntas distintas. Una, hay muchas más herramientas de análisis disponibles para que cualquiera se entere. Our World in Data, el sitio que tiene información de todo y que levanta bases de datos del mundo y te las procesa y te ofrece grafiquitos lindísimos. ¿Cómo se llama? Our World in Data. Ajá. Tiene todo, digo, pero hay un montón de esos. Nuestro mundo en datos. Nuestro mundo en datos. Hay un montón de esos que entras y levantan lo que haya de todos lados. Y eso funciona muy bien. Y son maneras muy fáciles de acceder a información de calidad. Hoy día es muy fácil preguntarle a algún chat, a Grok o a quien sea, decime cómo cambió la fecundidad en Argentina en los últimos 30 años y te tira un grafiquito sin que vos tengas que ir a buscar las fuentes y complicarte la vida. Y entonces eso hace que sea más fácil entender y acceder a información que antes. El desafío, y lo otro que es importante es que es también mucho más fácil y mucho más accesible manejar bases de datos de encuestas, de censos, qué sé yo qué. Porque le pido a Grok que me diga, haceme un script para procesar la base de la encuesta probablemente de hogares y no tengo que saber programar en Stata, SPSS o como se llame el que está de moda esta semana del programa de estadística para procesar esas cosas. Entonces, eso lo agiliza mucho y hace que mucha más gente pueda usarlo. Lo que no resuelve, y eso me parece muy interesante, es que hay incertidumbre. Y déjame ponerte ejemplo que es previo a la inteligencia artificial, pero es parecido. Hasta hace algunas décadas, una cosa que la demografía siempre hizo, además de medir qué pasa con los nacimientos, las muertes y las migraciones, es tratar de proyectarlas. ¿Qué va a pasar? Hasta hace algunas décadas, el método que había para proyectar esas cosas era básicamente lo que llamamos el método de componentes. Que suena muy bonito, consistía en que dividías los 3 componentes, juntabas a un grupo de gente que sabía del tema y le decías, en forma más o menos elegante, pero al final le decías, muchacho, ¿qué va a pasar con la fecundidad? ¿Cómo la ves? ¿Vos qué pensás? Y charlaban un rato, lo pensaban, y va a subir, y va a bajar, y mira cómo viene, qué sé yo. Y terminan diciendo, bueno, yo supongo que la tasa global de fecundidad, que ahora está en 2.3, va a estar en 2.1 en 10 años, y va a estar en 2, y después va a rebotar y va a quedar en 1.8. Ok, dibujemos la curvita y después desarmamos eso y proyectamos cómo la población va. Ese era el método de era el panel de expertos. Panel de expertos que opinaban razonablemente y que decían cosas razonables. Le pifiaban más o menos, inevitablemente, pero era el conocimiento común aceptable en el momento. Desde hace ya 20, 30 años se empezaron a desarrollar lo que llamaban modelos estocásticos, que lo que hacen es decir, para un minuto, y si yo agarro la serie de tiempo de la tasa de mortalidad por edad de los últimos 20 años y la proyecto con una serie de tiempo haciendo modelos probabilísticos, y entonces así saco la expectativa de vida y la tasa global de fecundidad para los próximos 50 años, pensando cómo fueron las tendencias y ese tipo de cosas, y termina armando modelitos muy lindos que te dan una proyección, pero además te dan algo que el otro no te daba, que era, como tienen probabilidad, te dicen, y hay un 95% de probabilidad que estoy proyectando este valor medio, pero con un 95% con intervalos de confianza y ese tipo de cosas. Está buenísimo. Se parece muchísimo a lo que hacían los otros. Claro. Porque no sé qué va a pasar. Y le pifian igual que le pifian los otros. Claro, porque usar el pasado para proyectar el futuro no es muy difícil. Es muy difícil para un lado y para el otro. La principal herramienta de proyecciones que tenemos hoy día es un informe que saca Naciones Unidas cada más o menos 2 años. Prospectos de población se llama. Me encanta porque cuando empezó a bajar la fecundidad en Argentina, ellos no la vieron, porque no la vio nadie. Entonces, Naciones Unidas en el 2015 decía que la fecundidad en ese momento era 2,3 hijos por mujer, que iba a bajar a cerca de 2 en unos 10 años y después iba a bajar a cerca de 1,8 y se iba a quedar ahí para siempre. Esa era su proyección. Eso decía el 2015. La fecundidad empezó a bajar en el 2015 fuerte. En el 2017 decía lo mismo. Cuando ya había bajado un poquito, pero nadie lo había visto porque todavía no teníamos datos. En el 2019, cuando ya teníamos datos, decía lo mismo. Decía, no, bueno, es un ruido estadístico, no le voy a dar bola.
En el 2022 bajó, pero lo que hizo fue bajar el dato observado y pronosticaba un rebote muy rápido. Claro. El 2024, la última que hicieron, proyectaron que baja y que queda ahí abajo en el nivel que bajó. O sea, porque están tomando una serie de datos más recientes y dicen, bueno, te creo que bajó, pero no te creo que va a seguir bajando, porque no saben. Claro. No está mal, está bien lo que están haciendo. Porque no sabemos. Entonces, a veces agregar capacidad analítica a un contexto de incertidumbre no agrega absolutamente nada. Te da nada. una falsa ilusión de más precisión cuando no la tenés. Que está bien, usarlo, no me parece mal usarlo, pero no le creas porque ahora te calculo el cuarto decimal y antes solamente te decía ahí más o menos. Es lo mismo. O sea, entiendo, Rafael, por lo que me decís, que la capacidad que tenemos con toda esta maquinaria que tenemos de analizar datos no mejora tanto los insights por un lado porque la calidad de los datos no es buena. Y eso es un problema muy serio en nuestro país especialmente. Y la otra es que proyectando hacia el futuro seguimos tratando de adivinar algo que es bastante difícil de predecir. Lo cual no quiere decir que no lo usemos, lo que quiero decir es que no le creamos mucho más por el hecho de que se la ve más complicada y más inteligente y porque Grok nos responde con mucha elegancia. Esto no lo hace mejor, lo hace más ágil y más dinámico y está buenísimo. Me encanta, yo lo uso todo el día. Pero no te creas ese dato más del que un experto te tiraba hace 30 años basándose en que llevaba 40 años discutiendo estos temas y que entonces tenía el feeling de por dónde venía. Se parece bastante. ¿Qué otras cosas mira la demografía? Por ejemplo, una pregunta, no sé si es competencia de la demografía, entender distribución de ingresos o de riqueza. ¿Eso lo mira la demografía o no? Sí, pero no, te hago trampa, eso lo mira la demografía económica, si querés. Claro. Quiero decir, la demografía estrictamente uno podría decir es el número, pero después quienes hacen demografía, tenés algún grupo de gente que hace demografía analítica pura, hacer modelos de población y nada más. Tenés gente que viene de la sociología y entonces le preocupa la fecundidad, pero lo que le preocupa es cuáles son los procesos sociales que llevan a que baje la fecundidad. Tenés gente que hace demografía desde la economía y entonces le preocupan los impactos sobre la economía y cómo la población cambia su inserción en la economía, mercado de trabajo, capital humano, ese tipo de cosas. Lo que decís es un típico análisis que puede hacer alguien que trabaja en temas demográficos desde la economía o que alguien que trabaja en temas de población desde la economía, ¿no? Te cuento una cosa que vengo percibiendo leyendo distintas fuentes o escuchando a distintas personas, y es que si uno toma series largas de tiempo, 100 años, 200 años, 1000 años, casi todos los parámetros de bienestar van mejorando con ruido, ¿no? Pero que a largo plazo las tendencias son positivas, de más ingreso, más PBI per cápita, menos mortalidad infantil, más acceso a la educación, más gente que sabe leer y escribir, etc. Pero tengo la sensación, y esto es intuitivo y basado simplemente en poquitos datos, con lo cual es probable que sea errado, y esa es la pregunta que quiero hacerte, que un indicador en el cual no necesariamente mejoramos tanto es en equidad en la distribución de ingresos o riqueza de esa manera. O sea, lo que percibo es que la gente más rica tiene cada vez una fracción más grande de la riqueza total y que cada vez hay mucha gente más pobre que no accede. Es verdad que hoy el más pobre vive mejor que el rey de Francia de hace 200 años, pero la distancia entre el que más tiene y el menos tiene, tengo la percepción, pero quizás cerrada de nuevo, de que esa brecha es muy grande o quizás más grande que en el pasado. ¿Es así o los datos no dicen eso? No sé si eso es algo que creo que de vuelta son ciclos. Durante buena parte de la historia de la humanidad de miles de años éramos todos homogéneamente pobres. Todo el mundo luchaba para sobrevivir y eso era todo, ¿no? Cuando las sociedades se organizaron y pasaste a tener reyes y nobles y qué sé yo, fueron sociedades muy desiguales, con una nobleza que vivía bien, como lo dijiste, probablemente no para nuestros estándares actuales, pero que vivía bien, y después la miseria espantosa para la mayoría de la población durante muchos siglos. La revolución industrial, el capitalismo, el liberalismo político, todo eso hizo que desde hace 200, 300 años empiece a mejorar la equidad en forma sostenida y mejoró mucho el nivel de equidad de las sociedades en ese periodo. En las últimas décadas se dio vuelta. Las razones tienen que ver con el modelo de acumulación de capital, con básicamente las explosiones de globalización y de desarrollo tecnológico
hicieron que haya economías de escala muy fuertes para la producción de algunas cosas. Entonces, hay un señor dueño de X, de Twitter. Volviendo al amigo Elon. Quiero decir, Twitter hay uno en el mundo, y porque no hay lugar para más de uno. Claro. Y Facebook hay uno o hay dos. Esos señores son dueños de todo. Y son mucho más ricos que lo que cualquier rey soñó ser nunca en la historia. Claro. Y su diferencia con el resto de la humanidad es muy fuerte. Eso es relativamente nuevo. No pasaba hace 50 años donde no había tanta concentración, básicamente porque el modelo productivo te lleva a eso, porque hay mucha economía de escala vinculada a esos sectores. No sé a dónde va a ir a parar eso en el futuro, pero creo que es importante entender que también puede ser un poquito confuso tratar de medirlo con los métodos tradicionales. Quiero decir, vos medís la distribución del ingreso por los métodos tradicionales y efectivamente es más inequitativa porque tenés estos puntos outliers recontramillonarios. Ahora, la mayoría de la gente vive en condiciones más equitativas que nunca antes. Lo que pasa es que como hay uno que es dueño de tantas cosas, si sacas esos puntos, la sociedad es mucho más equitativa que nunca antes. En el mundo, sin duda alguna, entre otras cosas, porque no tenés más a los millones de chinos muriéndose de hambre o los millones de indios muriéndose de hambre. Y dentro de cada sociedad es variable, a algunas le va mejor que a otras, pero en general es más equitativo. Las sociedades son más igualitarias de lo que eran hace 100 años o hace 200 años, sin duda alguna. A pesar de que en muchas ciudades la gente observa que, por ejemplo, hay cada vez más gente durmiendo en la calle. ¿Eso es así o es percepción? Eso es así en parte en muchos casos porque lo que hay es una ruptura de modelos de familia. Digo, esa gente antes vivía con su familia y ahora no tiene familia, entonces te pasa ese tipo de cosas. Y porque especialmente en las últimas 2 décadas el modelo del Estado protegiendo a esa gente viene fallando, le cuesta más que antes responder a estas cosas, no saben cómo hacerlo, es más difícil que antes. Entonces en algunas sociedades está pasando ese tipo de cosas, pero cuando vos miras a nivel agregado, somos claramente una sociedad más igualitaria que antes. Yo digo, no es lineal y no lo fue nunca y no lo va a ser. Pero vivimos mucho mejor que nunca antes en la historia. Eso no quiere decir que en Argentina hoy vivimos mejor que hace 2 años, y no sé, hay que medirlo, es más difícil de medir. Pero que vivimos mejor que hace 50 no tengo ninguna duda. Y prácticamente todos vivimos mejor que hace 50. Seguro hay alguien que está jodido y hay que encontrar la manera de ayudar a esa persona, sin duda alguna. Pero hace 50 había más gente que estaba jodida. Claro. Sí. Bueno, cuántas cosas, ¿no? Cuántas cosas están cambiando, impactando en el mundo de maneras que es interesante meternos en profundidad. A mí me encanta este tipo de conversación porque me muestra cosas que no veía. Y una de las cosas que recuerdo escuchándote, Rafa, hace ya varios años se puso también de moda esta discusión sobre que como planeta estamos consumiendo más que un planeta equivalente de recursos, ¿no? Diciendo que al nivel de consumo actual le harían falta 4 tierras o 5 tierras para sostenerla a futuro, y que desde el punto de vista de la sustentabilidad, si no racionalizamos o no racionamos ese consumo, estamos en problemas de que nos vamos a pegar la cabeza contra la pared. Entonces la gente decía, bueno, pero tenemos este supuesto, esta creencia de que para que estemos bien hay que crecer, ¿no? Donde crecer podría ser crecimiento económico, crecimiento poblacional, y volvemos un poco a gobernar es poblar y Elon Musk y todo eso que decías antes. Y en ese momento decían, no, hay que desafiar esa creencia y quizás hay que decrecer, o por lo menos no crecer tan rápidamente como era la expectativa anteriormente. Y ahora de repente viene un decrecimiento, o por lo menos una baja en el crecimiento, por lo menos poblacional, no sé si económico, ¿no? ¿Eso ayuda en esa ecuación o no? A ver, que baje la presión demográfica ayuda, obviamente, en el tema de la sostenibilidad ambiental de cualquier política. Creo que hay que separar la discusión de la presión demográfica de la discusión de el crecimiento económico y la capacidad de consumo. Quienes proponen decrecer económicamente, yo nunca vi un pobre que quiera decrecer económicamente. Quiero decir, es gente que total, yo igual tengo, hacen trampa. Claro. No vale proponer vivir más en forma sencilla desde Suecia.
es trampa. Y me parece poco serio, digo. Me parece irresponsable y poco serio. En general, las discusiones, a mí me fascina la dinámica ideológica que está detrás de las discusiones. Hace un rato te mencionaba a Malthus. Malthus es un señor que en el 1800 apareció de repente con la bandera del antinatalismo muy fuerte. Él no proponía anticonceptivos porque eso era pecado, pero sí, hay que hacer algo. Y estaba muy preocupado por el crecimiento de la población desde una posición profundamente conservadora. Él era lo que hoy llamaríamos muy de derecha. No existía, no venía así en ese momento, pero de hecho su batalla era contra la ley de pobres inglesa, que era una ley social que él decía no sirve para nada, porque la ley de pobres lo que hace es hacerle creer a los pobres que están mejor, van a tener más hijos y entonces van a tener problemas. Era su visión muy conservadora de la humanidad. Y tradicionalmente el antinatalismo fue más bien conservador, y el natalismo era más bien progresista, con la idea de que si somos más, podemos vivir mejor. Y eso se ha dado vuelta en las últimas décadas de forma muy rápida, vinculada con los movimientos conservacionistas, básicamente, que son supuestamente progresistas, pero al mismo tiempo son muy conservadores en muchas visiones del mundo, porque basta innovar, no, paremos todo, quedémonos donde estamos. Y a mí eso me hace mucho ruido, porque el paremos todo y quedémonos donde estamos, de vuelta, suele implicar, pero hay mucha gente que está afuera. Claro. ¿Y cómo hacemos para parar todo y que la gente que está afuera, vos a qué renunciás? Y eso no está del todo claro nunca en ese tipo de discursos. Yo tiendo a creer, me siento más cómodo con gente que discute esto desde una posición que incluye mucho más elementos de innovación. Ya falleció un economista americano, Julian Simon, que él decía que el único factor realmente escaso que hay en el mundo son los seres humanos, es la creatividad de los seres humanos. Dice que no es verdad que no estamos consumiendo. De vuelta, él la militaba fuerte por ese lado, ¿no? Pero él decía, no es verdad que no estamos consumiendo la tierra, solo consumimos cosas que son baratas. Y cuando son escasas, dejamos de consumir esa y consumimos otra, innovamos para consumir otra que va a ser más eficiente. Y por eso dejamos de usar el carbón y empezamos a usar el petróleo, y dejamos de usar el petróleo y usamos otra fuente de energía, y en el fondo cada vez usamos más energía, pero no es cierto que estamos destruyendo todo en el camino. Es cierto que la escala en la cual se mueven los procesos de producción de bienes y servicios en el mundo, hoy están más cerca de poner en riesgo equilibrios ecológicos profundos que hace 200 años, donde no tenías demasiada importancia. También es cierto que hace 200 años veías cómo destruíamos completamente espacios ecológicos más chicos, la ciudad de Londres, era inhabitable, y después se dijo, no, paremos esto y arreglémosla, y la arreglaron. O sea que también la podemos arreglar. No es lineal, no es automático, no es inmediato, pero creo que el foco no debería estar tanto en pensar cómo hacer para decrecer o para achicarse, sino el foco tiene que estar en cómo hacer para seguir creciendo en forma más limpia, en forma más sostenible, y que las tecnologías para hacer esas cosas en general existen, pero son caras, lo cual quiere decir que hay que buscar cómo hacer para abaratarlas para que puedan masificarse. Si pudiésemos, como ejemplo digo, usar mucha más energía solar de la que estamos usando, lo que pasa es que es muy cara y muy ineficiente hoy día, pero eso es un problema de desarrollo tecnológico para que la haga más eficiente. Si pudiéramos hacer ese tipo de cosas, entonces podríamos tener mucha más energía barata para mucha más gente. Claro, que de hecho la tendencia es que se está abaratando. Claro. Eso. Entonces hay que trabajar en eso en lugar de trabajar en preocuparte tanto por consumir menos energía. Está clarísimo. Cuántas cosas, Rafa. Quiero hacerte preguntas cortitas. Las preguntas son cortitas, vos tomate el tiempo que quieras para responderlas. Y la primera es la del viaje en el tiempo. Imagínate que viene un amigo y te dice, Rafa, finalmente lo logré, inventé la máquina del tiempo y te la voy a prestar para que hagas un viaje a donde y a cuando quieras. Vas a ir a donde vos digas que quieras ir y a la fecha que vos digas. Estás un ratito ahí, un tiempito ahí, después volvés al aquí y a la hora. Es un solo viaje que te dejan hacer. La pregunta es, ¿irías al futuro o al pasado? Difícil, a ver. Te la condiciono. Si lo único que puedo hacer es ir y mirar, me voy al pasado. Me fascina. Sin intervenir, claro. No podés intervenir. Si es mirar,
Me voy al pasado porque me fascina entender cómo funcionaba eso. Siempre que estoy, cómo la gente vivía en condiciones tan duras como me las imagino. Siempre que he ido a alguna ciudad del norte europeo, lugares difíciles, digo, no sé, Moscú. Es el loco que se vino a vivir acá hace 1000 años y que los osos se lo comían y se moría de frío. ¿Cómo vivía? Ir y poder ver eso. Me fascinaría. Siempre, perdón, ahí yo siempre me pregunto, ¿por qué fueron a Estados Unidos, al norte, donde se mueren de frío, cuando podrían haber ido al Caribe? O sea, ¿por qué nuestros antepasados fueron a lugares que no son muy amigables? Bueno, en general iban a lugares amigables porque los corrían de los otros. ¿Los corrían otros seres humanos? Claro, otros seres humanos. Digo, el que llegó a Moscú llegó corriendo porque venía uno detrás de él. Sí, digo, suele ocurrir eso. No siempre, pero suele ocurrir eso. Pero ¿cómo hacían para sobrevivir en ese mundo tan difícil? Me da mucha curiosidad para ir y mirarlo, no para vivirlo. Por eso. ¿Irías hace cuántos años ahí a dónde? ¿A Moscú? 1000. No sé. En Moscú, por ahí. Sí, qué sé yo, Moscú no entendería nada de lo que pasa, pero quiero decir, pero lugares así. Claro. Ahora, si puedo experimentar vivirlo, Sí. el futuro me fascina. Yo quiero vivir con los supersónicos. ¿Qué cosas va a inventar esta humanidad en ¿Dentro de cuánto irías? 200. 200 años. ¿Qué cosa va a inventar? Sí, mi miedo con 200 es que creo que llego ahí y no entiendo nada. ¿No? Porque, no sé, alguien de hace 200 años llega acá. Algunas cosas entiende, otras no. Nos va a ver con unas cositas en la mano y estamos mirando todo el tiempo unas pantallas y conectándonos y haciéndole preguntas al celular y esas cosas, ¿no? Estoy de acuerdo, yo estoy seguro que llego y no entiendo nada. Presumo que llego a una sociedad amigable y no agresiva, por supuesto, porque yo tengo un problema, pero presumo que es amigable. Y me divierte no entender y aprender. Porque voy en onda a ver qué es lo que no entiendo y cómo es que funciona esto. Yo he migrado más de una vez, volviendo a la charla previa, y las migraciones llegás a lugares donde no entendés nada, tonterías. Siempre cuento, el día que llegamos a Berkeley, en San Francisco, a vivir con mi esposa, que iba a estudiar, queríamos comprar sal para hacer un pollo a la sal y no sabíamos cómo comprar sal porque había sales raras ahí en el supermercado y compramos una sal que es la que se usa, descubrimos después, para tirar en el piso creciendo. Porque era la más barata. Era barata y parecía sal gruesa y no era sal gruesa y tuvimos que tirar la sal. No era comestible. No era comestible. Es para derretir la nieve o algo así. Siempre te pasa que llegas a un lugar y que desconoces. Si vas como un migrante es angustiante porque vos querés comer el pollo y no sabes cómo hacerlo. Si vas a curiosear es muy divertido. Claro. Me divierte ver cosas que no sé qué son. A ver, explícame cómo funciona eso. Eso me divertiría muchísimo. Sí. ¿Crees que dentro de 200 años va a haber seres humanos como los conocemos hoy o va a ser otra cosa? No, eso va a haber seres humanos parecidos a los que conocemos hoy, con mucha más tecnología. Y esa es la parte que me divierte. Los chiches. Entonces va a haber demógrafos también. Y supongo que sí. Siempre hay alguno ahí que está contando gente. Está bueno. ¿Qué sabes, Rafa, hoy que te hubiese gustado saber cuando empezabas? Quizás cuando se fueron a Estados Unidos con tu esposa o en algún momento de tus comienzos. Algo que no sabías en ese momento que sabes ahora, y si pudieras ir y hablarle al Rafa más joven, ¿qué le dirías? A ver, profesionalmente, algo que nunca me enseñaron, ni en mi escuela secundaria, hice parte aquí, parte en Venezuela, ni en la universidad acá, es a comunicar ideas, a escribir, pero a comunicar ideas. Yo me acuerdo, tengo muy grabado como un momento de angustia, me acababa de recibir, tenía un trabajo con un tipo que hacía estudios de temas geográficos, y me explicó cuál era el proyecto que tenía que hacer. Yo y me dice, bueno, y vos vas a escribir un paper. Y yo quedé mirándolo diciendo, ¿cómo se hace eso? ¿Qué quiere decir escribir un paper? ¿Qué pongo en el paper? El paper es un papel, ¿y qué pongo ahí? No entendía qué quería decir eso. Y después vivir afuera, y cuando estudié afuera, después nos fuimos a otro momento con mis hijas chicas hicieron parte de su escuela primaria y secundaria en el exterior, vi cómo te enseñan a escribir, cómo te dicen, mira, escribir quiere decir esto, vos comunicás una idea, se hace de esta manera, practicá, escribí y haceme un informe de lo que sea. Si yo hubiese arrancado sabiendo hacer eso, la vida sería más fácil, porque es muy difícil comunicar. Verbalmente es difícil, porque uno tiene que ser fluido y hablar así, no trabarse y qué sé yo qué, pero la ventaja de hacer algo verbal es que a pesar de que queda grabado, si digo alguna huevada, bueno, me confundí. Uh-huh. Cuando vos escribís algo, no podés equivocarte, porque está escrito. Claro. Y no tenés la excusa de que me trabé porque estaba pensando, tuve un furcio. Y eso entonces hay que tener entrenamiento de cómo se hace para no decir tonterías. Y no digo escribir bonito cual Borges o Cortázar, digo escribir con claridad, que vos tengas una idea
¿Cómo hago para transmitir esa idea? Eso es algo que yo no sabía hacer y que me costó aprender. Está bueno, y que en el sistema educativo no está tan instalado ahora No, está tampoco, la ¿no? composición de la vaca, pero no... Claro. Porque es muy metódico, y lo aprendí en forma muy metódica, diciendo, no, vos tenés que tener, ¿cuál es tu idea? Ok, tu idea, desarmarla ¿cómo llegas a esa idea? Ok, ¿cuáles son los mensajes? Y cosas como, fue muy divertido, porque, digo, ahí fue donde te conocí, cuando hice la charla de TED, porque en el fondo es parecido a ver cómo vas a comunicar esto. Claro. Y cómo lo decís primero, y qué decís primero, y qué decís después, y cómo se hace para que la gente entienda cómo llegaste a eso y que le interese lo que querés decir. Y es un desafío, no es nada sencillo. ¿En qué pensás o sentís distinto a la gente de tu entorno? Puede ser tu entorno más íntimo, un entorno más grande. ¿En qué sos distinto o pensás distinto? En un entorno grande, yo creo que en parte es algo que mencionábamos hace unos minutos. Yo soy muy optimista, especialmente en el largo plazo. Digo, aprendí que pasan cosas y pasan muchas cosas malas en la vida, por supuesto. Pero no te compro nunca jamás el paraíso perdido o que todo tiempo pasado fue mejor. Yo estoy seguro que todo tiempo pasado fue peor, casi siempre. Digo, de vuelta, alguien te va a encontrar un momento, pero vos mirás datos, Argentina, datos. ¿Cuál fue la mejor época argentina? Y los 60 te dicen todos, ¿no? Ilia y vos mirá, la mortalidad infantil era el triple que ahora, la expectativa de vida era 20 años menos, o sea, la gente se moría, se enfermaba más, se moría más, claro. El nivel de ingreso era peor, la cobertura del sistema jubilatorio era un 30% de los adultos mayores tenían jubilación, el 70% jodete. Y no es que era malo, era peor que ahora. Claro. El problema que tenemos no es que estamos peor de lo que estábamos antes, es que deberíamos estar mucho mejor de lo que estamos. Pero no te compro para atrás y por eso tampoco te lo compro para adelante. Por eso también soy muy optimista. Yo creo que mejoramos siempre. Con ruido, con contramarchas, con pozos en el camino, con errores graves que se pagan y se pagan caro, pero que la humanidad progresa todo el tiempo. ¿En qué cambiaste de opinión, Rafa? ¿Qué sentías que la cosa iba para allá y ahora decís no, va para este otro lado? Yo era mucho más confiado en la potencia de la política pública macro. Quiero decir con esto. Yo siempre trabajé desde la economía y la demografía, siempre trabajé en políticas públicas, en pensar qué hace el Estado. Y yo creía mucho más que si sacaste una buena ley, lo lograste. Y ahora cada vez más me doy cuenta que después de sacar la buena ley hay que hacerlo. Hay que aplicarla, y aplicarla es muy difícil. Y además, tenés que aplicarla y te tiene que salir bien, porque pueden pasar cosas. Y pasan cosas todo el tiempo. Entonces, que hace falta tener buenas leyes, es fundamental, si no es un problema muy serio. Pero que es un pedacito del camino, que implementar las políticas es mucho más difícil que diseñarlas. Y que tengan el resultado que querés y que no pase algo en el camino es mucho más difícil que implementarlas. Me hice más modesto respecto al rol que podemos tener quienes discutimos políticas públicas. Claro. Ojalá yo pudiese sentarme con vos un rato y pensamos un nuevo plan social que resuelva todo. Y acá está. Listo. Listo, resolvimos todo. Pero no es así. No funciona. Lamentablemente me encantaría, pero ya aprendí que no funciona así. ¿Qué te asombra? ¿Qué te sorprende? ¿Qué son esas cosas, Rafa, que ves y decís, wow, no lo puedo creer? Muchas cosas. Una cosa que me sorprende mucho y que ahora me ha vuelto después de 30 años son los chicos. Me pasaba con mis hijas y ahora tengo un nieto, el bebé más lindo del mundo, que acaba de cumplir 1 año. El cerebro humano es una cosa muy rara, que yo no sé cómo funciona, nunca lo estudié, pero que va absorbiendo y va aprendiendo cosas de una manera bastante particular, que en los chicos lo ves. Y me asombraba mucho, y me asombra ahora de vuelta, que hay algo que ayer no podían hacer y hoy hacen. O, mi nieto es todavía chiquito, pero con mis hijas lo recuerdo de los 3, 4 años. Vos le decías algo y te miraban, y a los 5 minutos entendieron. Mi hija mayor aprendió a leer porque estábamos parados con el auto en una esquina y ella ya reconocía las letras, y en un momento mi esposa le dice, claro, porque si es la R y la A, es Ra. ¿Sí? Y leyó el cartel. Entonces, entendió. Como ese cerebro
cómo funciona, que con los adultos no pasa tan obvio porque es mucho más. Con los chicos decís, uy, sumó una cosa nueva. Claro, hace un rato no podía hace y un rato ahora no podía puede. y ahora puede. Y no pasó nada, pasó que su cerebro hizo una conexión que antes no estaba. Como que qué cosa más, es magia. Me impresiona muchísimo esa dinámica. Qué bueno. Rafa, ¿tenés alguna habilidad inútil? ¿Sabés hacer algo? ¿Podés hacer algo? ¿Tenés alguna capacidad que no sirva para mucho? La mayoría diría no, pero algo que creo que es inútil porque se está molesto, yo escucho todo. Soy muy bueno escuchando. Vos decís un furcio, yo lo escuché. Yo me doy cuenta cuando la gente dice algo que está mal. Está mal, no un error, digo, pero me doy cuenta de lo que dicen. Y es agotador porque me tengo que reprimir, corregir y responder. Porque en la mayoría de las veces es irrelevante. Claro. Pero yo me doy cuenta que vos dijiste algo que no era lo que tenías que decir, o leo una declaración y digo, no, ¿qué está diciendo este tipo? Está mal lo que está diciendo porque implica algo que él no quiere decir. O cómo podés, no digas eso porque si vos estás diciendo eso va en contra de lo que dijiste hace un rato y es inconsistente, aunque no se note. Me pasa mucho que yo lo escucho eso, lo percibo muy rápido. Claro, es como que tenés el filtro de la rigurosidad de alguna manera y sos sensible a eso. Soy muy sensible a la inconsistencia, ¿sí? A lo que no es riguroso. Y me molesta y me tengo que reprimir en no reaccionar porque muchas veces me doy cuenta que no es relevante. Claro. Digo, ¿para qué me voy a andar peleando con esto? Y también te exigís a vos mismo, me imagino, en eso. Y me agoto mucho con eso. Por eso me cuesta mucho más escribir, porque no me parece inaceptable poner por escrito algo que es inconsistente. Claro. Y a veces no estoy muy seguro de lo que estoy haciendo, porque la vida es así, y digo, entonces, ¿qué hago? No escribo nada, pero bueno. A veces hay que mandarse, ¿no? Igual. Correr algún riesgo. Y es difícil. Sí. ¿Cómo haces para aprender cosas nuevas? Suponete que decidís que querés aprender algo o tenés que aprender algo por la razón que fuera. ¿De dónde tirás del violín? ¿Por dónde empezás? Un poquito caótico. Yo no soy bueno estudiando, nunca lo fui. De sentarme con el libro a estudiar, me aburro rápido. Primero me tiene que interesar. No funciono en tenés que aprender esto porque hace falta. Nunca lo logré, siempre fue un esfuerzo muy grande. Pero si algo me engancha, entro en un proceso de iteración de ir leyendo, chusmeando, pensando, juntando información, y necesito llegar a un momento en el cual construyo un modelo de lo que estoy entendiendo. Entiendo por qué funciona así y entonces a partir de ahí puedo construir ramificaciones. Como que en un momento yo me doy cuenta que hago clic y que entendí. Pusiste la R y la A y decís la R y la A. Pero me pasa en demografía, me gusta mucho cocinar. Mira. No soporto la receta que me dice tenés que hacer tal cosa y digo, pero ¿y esto? ¿Por qué? Porque sí es lo mismo. Cocinar la papa con la cáscara y no pelada. Hasta que no entendí que eso le da un sabor distinto a la papa, y digo, ¿por qué? No me digas que cocina la papa con la cáscara. Me pasa eso todo el tiempo. Y de repente hago clic y digo, entiendo, entonces está bien. Entonces, si cocino la papa con la cáscara, entonces a lo mejor la cebolla también tendría que cocinar con la cáscara. Digo, empiezo a hacer esa cosa todo el tiempo. ¿Lo hago con la tontería de cocinar un tuco o lo hago pensando en la demografía o el sistema previsional? ¿Cómo hago para que esto cierre? ¿Y por qué la consistencia o inconsistencia? Y vuelvo al otro, la rigurosidad de la consistencia. Una vez que logré eso, tengo una teoría sobre el mundo, que a veces está completamente errada, por supuesto, y alguien me dice, no, idiota, está mal lo que estás diciendo. Ok, y entendí por qué, y explícame por qué, y lo entiendo. Pero me permite entonces ahí incorporarle más piezas al modelito que armé. Si no tengo ese modelo, me cuesta mucho terminar de entender. Una vez que eso, aplico ese modelo y te explico el resto del mundo más o menos fácil. Está buenísimo. ¿Cuáles son las lecturas que más te impactaron en la vida? ¿Cuáles son esas cosas que leíste o algún otro consumo cultural? Puede ser películas o series que viste y hicieron que Rafa sea quien es hoy. Lo que me voló la cabeza al principio de mis 20 creo que fue, Asimov. Mira. Primero me divirtió mucho como escribía y las historias. Me fascinaron dos cosas de Asimov. Los cuentos me divertían, pero las novelas me enloquecieron. La psicohistoria. Sí, la trilogía de la Fundación. Claro, pero no es la trilogía, es todo. Porque hay dos cosas que me fascinan. Una, la idea de la psicohistoria. Él habla, todo su juego es la psicohistoria, que básicamente es
estadística aplicada a la sociedad, o sea, es demografía. Lo que él dice es algo que hoy sería mucho más, el tipo lo hizo hace 80 años, pero lo podría estar haciendo ahora y sería mucho más razonable con inteligencia artificial, es que si juntás suficiente información sobre los comportamientos de la gente, se parece muchísimo a cualquier sistema que puede ser después, podés predecir las interacciones que va a pasar con probabilidades. Y entonces a partir de ahí podés predecir qué va a pasar con la historia. Y él usa eso para armar sus novelas sobre qué pasa con la humanidad. Ujú. Eso me pareció fascinante. Y toda esa dinámica. Después, lo otro que me pareció fascinante de Asimov, que lo fui descubriendo en el tiempo, es que un tipo que estaba loco, que escribía todo el tiempo de todo, pero escribió como 18 novelas entre la serie de Fundación, la serie de Robots, la serie de Imperio. Todas esas novelas están todas conectadas entre sí y todas convergen a la primera que escribió. O sea, escribió primero la última parte de su saga y después siguió escribiendo durante 40 años parte de lo que ya tenía en la cabeza del primer día que no lo había terminado de sacar. Y me dijo, ¿cómo era el cerebro de ese señor que podía haber tenido todo eso en la cabeza y que lo sacaba con ese nivel de desorden, pero al final todo tiene que ver con todo? Y las dos cosas ¡wow! Todo tiene que ver con todo acá. ¿Leíste El fin de la eternidad? Sí. Sí. Bueno, ese para mí es uno de los que más me encantan y en parte la pregunta de los viajes en el tiempo y todo eso está inspirada en ese tipo de fantasías de la ciencia ficción. Es un cerebro distinto, pensaba distinto ese tipo, me parece maravilloso. Sí, aparte es muy prolífico, no sé cuántos, 400 libros. Sí, porque me escribía de cualquier cosa. Digo, los libros, los ensayos me aburren un poco más, algunos me gusta, pero no me interesa tanto. Pero la imaginación del hombre para armar ese universo me parece como increíble. Está buenísimo. Rafa, suponete que alguien viene y 3 de la mañana, ¿no? Y vos estás durmiendo y te despierta, te sacude. Esperemos que no pase, pero juguemos a que pasa. Te sacude y te dice, Rafa, ¿de qué trabajas? ¿Cuál sería tu respuesta así rápida y simple a las 3 de la mañana medio dormido? La primera va a ser muy mala porque como pueden testiguar mi esposa y mis hijas, yo me despertás así y yo no sé quién soy, ni dónde vivo, ni nada y estoy totalmente groggy. Pero no, yo suelo decir soy economista. Estratégicamente cuando veo que hay mal clima para con los economistas me vuelvo demógrafo. Entonces digo que soy demógrafo, es lo mismo que hago o sea, soy porteño o rosarino dependiendo del público. Pero ¿Naciste en Rosario? Soy rosario. Pero mi respuesta inmediata que sos es soy economista. Yo hice economía, estudié economía en la UBA. Yo me quería ir, empecé a trabajar en temas demográficos, pero yo me quería ir a hacer mi doctorado en Berkeley en economía. Y cuando estaba haciendo la gestión para entrar a la universidad, me mandan un mensaje de allá diciendo, si querés venir, está todo bien. Pero viendo lo que estabas, el ensayo que había mandado, vos tenés que mandar un ensayo diciendo qué querés hacer y qué sé yo, viendo esto, digo, vos querés hacer cosas de población, no sé qué, tenemos un grupo en demografía que es chiquito y tiene plata y te pueden becar y podés trabajar ahí, ¿no preferís salir de ahí? Y yo dije, si hay plata, sí, obvio, voy. Así que terminé haciendo demografía por eso, pero siempre trabajando, digo, con el tipo que trabajaba allá y mi director de tesis y todo, era economista. Yo trabajé siempre en temas de economía demográfica, que es lo que me gusta. Me gusta la economía, me gusta pensar el mundo, digo, siempre decíamos que lo que te enseñan, cuando te enseñan economía, más allá de toda la información que tenés como en cualquier carrera, es a pensar el mundo en términos de costo-beneficio, en términos de que la gente actúa por incentivos y qué quiere decir eso, en términos de que hay una restricción presupuestaria y que lo que uno tiene que pensar, es la primera frase que te dan en la primera clase de cualquier carrera de economía, es que son fines múltiples con recursos escasos y cómo haces para acomodar eso, y eso me pareció siempre el desafío más fascinante que tenemos como me gusta la política pública, es eso. ¿Cómo haces con recursos que no te alcanzan para responder lo mejor posible a muchas más necesidades de las que nunca podrías llegar a responder? Uh-huh. Viene la más difícil, Rafa, ahora. Epa. Esta es la pregunta del cataclismo. Imagínate que viene un evento terrible, horrible, que es un gran cataclismo, que de un día para otro borra todo el conocimiento y la sabiduría humana acumulada. Terrible. Pero la gente sobrevive sin eso que se perdió, y a vos te dan la oportunidad o responsabilidad de escribir un párrafo muy cortito con algo de ese conocimiento, de esa sabiduría que se está por perder, para preservar para la generación post-cataclismo. ¿Qué escribirías? Puede ser algo muy específico de lo tuyo, algo más grande, pero en pocas palabras. Específico volvería como empezamos la charla, me parece. La demografía siempre gana.
Y fíjense qué pasa con la demografía porque le va a marcar la cancha para cualquier otra discusión. Parece que es como... Después tenés que entender de qué trata, digo, porque tienen que reconstruir todo el conocimiento, obviamente, pero no se olviden de la demografía, porque la demografía es el largo plazo, la demografía es la estructura, no la coyuntura. Entonces miren qué está pasando ahí. Está buenísimo. ¿Sabés cómo empezó tu pasión por todo esto? ¿Reconoces el origen? A mí siempre me gustó la economía, mi viejo es economista, yo estudié economía haciendo eso. Mi primer trabajo apenas recibido, no el primero, el segundo en realidad, me contrató quien fue probablemente la más importante demógrafa de la historia argentina, Susana Torrado, que era una maravilla, Susana, que estaba haciendo un megaproyecto que ahora sería en 10 minutos, en aquel momento era insólito. Ella, tomó un trabajo que ha hecho Gino Germani, que es un sociólogo de los 50, de 1950, muy importante, que hizo un estudio sobre las clases sociales de Argentina y ella quería reconstruir, seguir la historia de Germani sobre las clases sociales con información de los censos. Y para eso había que procesar los censos para sacar la información. Y estaba alguien que le procese los censos. Y me dijo, vos laburá de ayudante, metete a mirar esto. Y que me resultó fascinante, primero porque me era muy divertido la tecnología. Había que conseguir la información. Estoy hablando de 1985. Yo tenía una Sinclair chiquitita, en la que trataba de procesar los censos cargando los números con un televisor que tenía conectado ahí. Y buscando el censo de 1914, que tenía los datos, estaba a mano la información, procesando información para explicar cómo funcionaba la sociedad. Y dije, esto es muy divertido. Y de vuelta, y esto no es... Porque yo terminé la carrera de economía y yo sabía que me gustaba, pero no me interesaba discutir qué iba a pasar con la bolsa o cuánto estaba el dólar. La coyuntura me aburría mucho. Y dije, acá hay algo que es pensar en el largo plazo y es pensar cómo se mueve el mundo. Y bueno, y aparte, cualquier charla con Susana era una maravilla porque te abría los ojos a todo. Qué bueno, fue una maestra tuya importante. Tremendo. Qué bueno, qué bueno. Rafa, quiero jugar un ratito a esto. Sí. Este juego se llama Conversemos. Es el juego de aprender de grandes en su nueva versión. Antes se llamaba el juego de aprender de grandes. Horrible decisión para ponerle a un juego porque no te dice nada. Este se llama Conversemos. Un juego de naipes que te muestro cómo funciona. Son cartas. Cada carta tiene una pregunta escrita. La pregunta dispara conversaciones. De hecho, dejé algunas afuera porque son las preguntas que te acabo de hacer. Bien. Algunas de las preguntas son las que suelo hacer acá. Entonces, te propongo hacer lo siguiente. Yo mezclo para que el azar sea lo que guíe lo que viene ahora. Y nos doy 3 cartas a cada uno. Elijo 3 para vos al azar. 1, 2... Están marcadas, las veo. Sí, ya sé, obviamente. 3 ahí para vos. Ahí está, yo agarro 3 también. Y lo que vamos a hacer es cada uno lee en voz alta las preguntas que les tocó. Y la idea es que cada uno elija una de esas preguntas para responder, la que más te dé ganas de responder. ¿Qué te tocó, Rafa? ¿Cuál fue el mayor ataque de risa de tu vida? Ajá. ¿Qué debería enseñarse en las escuelas que no se está enseñando? ¿Y cuál fue el mayor papelón de tu vida? Bueno, mientras vos pensás, yo leo las mías, así te doy un minuto para pensar cuál querés responder. La primera que me tocó es, ¿qué no entienden las generaciones mayores o menores a vos? ¿Qué actividad te hace perder la noción del tiempo? ¿Y qué te quita el sueño? Me tocaron difíciles. Sí. ¿Vos ya elegiste la tuya? A ver, estoy en la de qué habría que enseñar en las escuelas, pero es más aburrida, o cuál es el papelón que es más divertida. Bueno, si querés puedes contestar las dos. Vamos por el papelón. Papelón, a ver, sí, papelón, pero más o menos. Yo soy muy bueno, tengo mucha memoria de información, eso te digo los reyes de España, pero soy muy malo reconociendo gente, acordándome los nombres, esas cosas tengo ese chip no me lo pusieron. Y siempre me pasa que veo a gente, digo, a vos te conozco, pero no sé quién serás. El límite de eso fue ¿qué fue? El 2016, fue a principios del 2016. Estaba trabajando en el Banco Mundial y tenemos una reunión con quien era en ese momento el secretario de Salud de la Nación, Adolfo Rubinstein, que después fue ministro. Tipo maravilloso.
Y nos reunimos con Dolphy charlando el programa de trabajo del banco, todo muy bien, ya 2 horas charlando, buenísimo. Que terminamos la reunión, bueno, fue buenísimo, seguimos en contacto. Y me dice, igual nosotros nos conocemos, sí, seguramente nos cruzamos en alguna reunión, pero yo nunca me acuerdo de nada, qué sé yo. Y llego a casa a la noche y le digo a Adriana, mi esposa, le digo, Adri, estoy harto de esto, de que no reconozco gente. Este tipo lo conozco, no sé quién es, no sé dónde me lo crucé, pero lo conozco a algún lado. Y ella dice, a ver, mostrarme la foto, algo, a ver si le muestro la foto. Bueno, lo busco en el celular, le muestro la foto. Ese es el vecino de arriba. No. Tipo, vivía en mi edificio, 3 pisos más arriba. Yo subí, le toqué el timbre y dije, a ese nivel de grosería del papelón de no reconocer a nadie. Por suerte él tampoco se dio cuenta, entonces no fue tan grave, pero quedé así. Mira, o sea, él tampoco sabía que vos eras el vecino. Él tampoco sabía que yo era el vecino, así que fue mutuo el papelón, si querés. Pero claro, fue fuerte, decir, no puede ser tan grave lo mío que no me también cuenta. fuera de contexto, ¿no? Porque... Sí, pero lo vieron en el ascensor día por medio, no. Impresentable, absolutamente impresentable. Me encanta. Bueno, a ver, de las mías, ¿qué te quita el sueño? Hay muchas cosas que me quitan el sueño, aunque soy de buen dormir. He de admitir que duermo bien en general, pero hay ciertas cosas que me preocupan, ¿no? Siento que te veo a vos muy optimista y me encantaría ser optimista como sos vos, pero a veces reconozco que la podemos cagar. Que estamos en una situación, en un momento de la historia en la cual tenemos una capacidad de hacer daño más grande que nunca. Y que hay cierta asimetría, que las mejoras están buenas, todas son mejoras, vamos avanzando ahí, pero una de estas cosas que podemos hacer de destrucción puede ser tan grave que cambie las cosas para siempre. Esa asimetría entre lo bueno y lo malo, y que se fue profundizando el impacto en lo bueno y en lo malo, hace que cada vez más haya más probabilidad de que haya un acontecimiento no muy bueno, que como son las cosas ahora, sería muy malo. Entonces, la capacidad de daño es mucho más grande. Exactamente. Entonces alcanza con que una cosa no salga mal para que el impacto sea feo. Entonces, cuando pienso así, me pongo menos optimista y me quita el sueño, pero después veo las cosas maravillosas que están pasando y me olvido durante un tiempo hasta que empiezo a maquinar de nuevo de esa manera, ¿no? Y a ver, para ser claro, yo soy muy optimista, pero no creo que estemos condenados al éxito. O sea, la podemos cagar, por supuesto que la podemos cagar. Y así como no te acepto que lo que pasó con la fecundidad de los últimos 10 años es la proyección futura, tampoco es cierto que lo que pasó con la humanidad en los últimos 500 es la proyección futura. ¿Qué sé yo? Puede no serlo. Lo que digo es que hoy estamos mejor de lo que estábamos. No es verdad que venimos cayendo. Pero te compro completamente el argumento. Pero ojo que hoy es más fácil romper todo que antes. Exacto. Porque hay más capacidad de daño de la que había antes. Entonces es peligroso. Bueno, Rafa, gracias. Me voy pensando un montón de cosas nuevas y aprendí un montón, así que estoy muy, muy agradecido. Al revés, gracias a vos por la invitación. Es muy divertido esto. Espectacular. Mientras tuvimos esta conversación, Andy Miggins dibujó inspirado en lo que conversamos. Ahora va a venir Andy Miggins a mostrarnos estos dibujos. Si estás escuchando este episodio, podés seguir escuchando, pero creo que lo vas a disfrutar más si vas a YouTube o Spotify y ves el video. Los dibujos de Andy. No, un poco cuando empezaron hablando, ¿no? de lo que pasó en demografía ya pasó, ¿no? Sí. Viste que, bueno, tocaron muchas metáforas, digámosle, ¿no? Pero la ola que se viene o lo que pasó y no hay nada que pueda hacer ni la política ni nadie, ¿no? Te me imaginé, viste el Congreso, los diputados, viste la ola que se viene, una cosa medio... Pero esta es muy destructiva, la mía era más optimista. Sí, yo me fui para el otro lado. Fuiste acá también todo puesto. Sí. Además en un momento hablaron de las catástrofes, los terremotos, y eso como que en demografía no hay, pero bueno, es inevitable, ¿no? Que California se separe del continente, ¿no? Y hablaron de cosas por ese estilo, así que bueno, te imaginé... A mí pochocleando. Sí, pochocleando películas, viste, de ese estilo. Acá, más literal, si querés, es fan de la banda de datos, ¿no? Yo te imagino viendo muchos datos, así que bueno, una especie de banda de datos, yo ahí, groupie. Después esto, ¿no? Una especie de evolución de Darwin, ¿no? La clásica imagen, pero esto que decías de que hay que invertir ahora para que a futuro, digamos, los viejos se hagan ricos antes, ¿no? Porque ya después es tarde, ¿no? Entonces, esta cosa que hay pocos jóvenes, pero invirtiendo, y después hay muchos, ¿no? Acá llenos de guita. Así que bueno, esto también... El cruce, la baja fecundidad que hace que generalmente es símbolo, ¿no? O síntoma de que la sociedad progresa.
Después las pirámides no son pirámides ya, ¿no? Son cuadrados. Ah, me encantó bueno. eso, me encantó. Tardé en entenderlo, pero bueno, aquí, sí, la idea era tipo Egipto, ¿viste? Me encantó. Qué aburrido sería ir a Egipto a ver eso, ¿no? Sí, ¿no? Total. Sí. Bueno, después también esto de que hay menos niños y que los niños, digamos, dijiste algo así como que ya sabés que va a haber en 5 años menos chicos en las escuelas, ¿no? Claro. Entonces, bueno, te imaginé, o el maestro en la escuela buscando a los niños, ¿dónde están los chicos? Sí, ¿no? a la Como una especie, escondida. están todos ahí afuera escondidos. También, no sé si están así, pero te veo medio siempre en el medio de distintas posturas, tratando de unir o de tirar ideas. No se peleen. No se peleen. Y bueno, esta para cerrar ahí cuando decías que te gustaría viajar al Ay, futuro. con la, ¿no? con la... El censo ¿Cómo se 2012. llamaba? No me acuerdo. Ay, No ¿cómo me se llama? acuerdo, no sé ¿Cómo se llama? No me sale. Yo tampoco me acuerdo. Ya no. ¿Esa es de los supersónicos? Sí, o de- la mucama de los La supersónicos. mucama de los supersónicos. Porque era supersónico, pero tenía mucama, ¿viste? Porque hay cosas que... Claro, sí. Muy modernos, pero hay cosas que no. Claro, esa cosa no. A ver, Bueno, hace- te imaginé haciendo el censo en 200 años, ¿viste? Estarían haciendo censo 2025. Sí. 2225. 2200, ¿no? Porque dijiste 200 años. Sí, 200 perfecto. años, 2225. Sí, bueno, eso todo. A ver, espera. Vamos a. No, pero está bien. A Vamos a buscarle. preguntarle a ¿cómo ChatGPT se- cómo se bien, llama la dale. otra. Vamos a ver qué dice. La mucama de los La mucama de supersónicos. los Exacto. supersónicos. ¿Cómo era? No nos podemos ir. ¿Cómo es que se llamaba la mucama de los supersónicos? Claro, la mucama robot de los supersónicos se llamaba Robotina. Robotina, La obvio. versión Obvio. Obvio. Era obvio. Gracias. Obvio. Qué error no tener presente la robotina. Exacto. Y Bueno, Natal. genial. Muy lindo. Gracias, Andy. Señor, un placer placer. escucharlo.